aquí estamos en las tertulias de Ardemans, un martes más, y por supuesto desde nuestro espacio natural, que es el espacio Ardemans de Falange Española, que nos da cobijo gracias al jefe nacional, Norberto Pico. Muchas gracias, Norberto. Pues muchas gracias a vosotros por venir y muchas gracias al público. Aquí hay que recordarlo, cuando se hace la tertulia en Ardemans, que salvo excepciones, todos los martes a las 5 de la tarde, digo salvo excepción porque a veces hacemos bolos. Sí. Y salimos por ahí para que nos vean en otras latitudes. Pero si no es así, todos los martes a las 5 de la tarde se puede seguir la tertulia en directo aquí en nuestro espacio y así de paso pues venir, echarle un vistazo a la librería si uno quiere comprar un libro o, bueno, cualquier cosa. Aunque sea solo por venir a saludar y tomarse un café. Así que estamos encantados de saludar a todos los que han venido a vernos en directo. O cualquier tipo de, como dicen los cursis postmodernos, merchandising nacional, ¿no? Camisetas, banderas, pulseras, gemelos, encendedores, de todo. La verdad que merchandising es una soplagaitez sí, de término, pero es que su traducción es casi peor, mercadotecnia. Mercadotecnia. Bueno. Además de Norberto Pico, están con nosotros Carlos Paz. ¿Qué tal, Carlos? Pues buenas tardes. Un placer estar aquí. Soy San Anastasio de Persia. Siempre lo celebro mucho. Pues, ¿es fan de San Anastasio? Sí. Pues felicidades. Conocida de mí. Pues que cuéntanos alguna cosa por encima de la vida de San Anastasio. Un santo del siglo VII, bautizado por el patriarca de Jerusalén. Y es una... tú eres muy de Jerusalén, eso es verdad. Es que prolijo hablar de San Anastasio. Tampoco es el momento de enrollarnos, ¿no? Ya habrá tiempo para hablar de San Anastasio. Y nos acompaña también hoy, ahora le dará un tirón de orejas Ángel de la Rúa, uno de los contertulios más brillantes de las tertulias de Ardemans, pero el menos oído de todos. Y no porque lo que diga no sea interesante, no porque su sección Memoria Azul no tenga un éxito deslumbrante, es que Juan Manuel Cepeda, brillantísimo abogado, es mi alivio personal, mi abogado personal. Yo soy como las famosas, tengo abogados, ¿no? De Cepeda abogados, ¿eh? A que queda estupendo, parezco la Pantoja. Bueno, pues Juanma Cepeda, que repito es un brillantísimo contertulio, es el contertulio menos oído de las tertulias de Ardemans. ¿Por qué? Pues porque le sale a él del níspero. ¿Y por qué le sale del níspero? Porque Juanma Cepeda no se acerca al micrófono cuando habla. Entonces, en la última tertulia hemos recibido 25 mensajes de 25 oyentes diciendo que a Juanma Cepeda no se le oye. Como es imposible domarle, no yo llevo haciendo radio con él 30 años, es imposible domarle, pues, querido Juanma, tú verás, si quieres que tu mensaje llegue, o te acercas al micrófono, o seguirán los oyentes diciendo que no se te oye. Con lo cual es como predicar en el desierto. Juanma, tú verás. La solución es solo tuya. Porque yo, como comprenderás, no te voy a poner a una lechera de la UIP detrás para que te agarre del cogote y te acerque el morro al micrófono. Buenas tardes a todos y tengo que protestar rotundamente por estos regaños que me hacéis todos los martes. No, la verdad, que la audiencia lo sepa, es que como mis argumentos en muchos casos son superiores a los vuestros, entonces me bajáis el sonido para que la gente me pueda oír. Claro. Por eso me habéis desterrado la extrema izquierda, que por cierto, esta mesa es mi lugar político perfecto. Sí. Bueno, no sé si con Carlos estoy... Pero sí de más de derechas que don Pelao. Bueno, Bertín, pasemos a otro. Hoy era San Anastasio y además tan pelomucho. También es San Pelomucho. Hoy está muy contento. Porque otra vez más, nuestros magníficos jueces no hacen bien su trabajo, mandan sus peticiones a la justicia suiza y los jueces suizos, que tampoco tienen una tradición de jurisconsultos magníficos, ni muchísimo menos, no precisamente. Bueno, pues contestan y les siguen diciendo que lo que me piden no me lo pidas a mí, pídeselo a la policía, que lo que me piden me tienes que demostrar por qué quieres saber dónde está Marta Rovira. A Marta Rovira.
Que las cuentas corrientes que estás investigando, me tienes que fundamentar los motivos por los cuales puedes, que además, por cierto, eso ya pasa en España. En España la gente se piensa, no, en España un juez, cuando pide información a Hacienda o al Banco de España sobre una cuenta bancaria de cualquier ciudadano, por ley está regulado que tienes que decir por qué y para qué. No vale con que un juez diga, oiga, díganme las cuentas bancarias del señor García Serrano. No. Tienes que decir por qué y para qué. Y la justicia suiza, una vez más, desgraciadamente, nos da un rapapolvo a la justicia española. Y precisamente, además, me da mucha rabia, porque al juez García Castellón le conozco bastante, creo que es uno de los mejores jueces que tenemos hoy en España, y además su trayectoria judicial es magnífica. Recordemos que fue el que intervino al Atlético de Madrid. Sí, por cierto. Entonces, claro, Por cierto, estoy sí. muy contento con el juez García Castellón por su trayectoria, y luego ahora fuera de bromas porque es un magnífico juez. Lo que ocurre es que tenemos que trabajar un poco más. Y precisamente si hablamos de los juzgados de instrucción o de la Audiencia Nacional, no son unos juzgados de instrucción que se caractericen porque estén colapsados por miles de asuntos. Es decir, más o menos tienen tiempo. Y si no tienen tiempo, precisamente es una de las plataformas legales en España en donde piden jueces de apoyo y se los dan inmediatamente. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si hacemos bien los deberes para que el pelomocho no se nos descojone en la cara cada vez, y los independentistas cada vez que la justicia española mueve ficha. Y, por supuesto, el alma pater de las tertulias de Ardemans, que es don Ángel de la Rúa. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, Eduardo. Y Pues que nada, les explicará qué es lo que tienen ustedes que hacer para escuchar este programa. En directo, evidentemente, no hace falta dar muchas explicaciones, pero para los que quieran recuperarlo. efectivamente, bueno, pues como ustedes saben, tenemos nuestra plataforma en YouTube donde pueden ver el programa en diferido en vídeo. También en la misma plataforma de YouTube también está cargado el podcast del programa por si solo quieren o pueden escucharlo, en la plataforma de iVoox, en Spotify, y ahí donde pueden vernos tanto en audio como en vídeo. También tenemos la página web de lastertuliasardemans.com, donde informamos puntualmente de los, como dice bien Norberto, de nuestros bolos veraniegos. Bueno, estos son ya otoño, primavera, ya otra cosa con el calorcito que está haciendo ahora, magnífico. Que, por ejemplo, la semana que viene iremos al restaurante El Caldero, Sí, señor. en la calle Huertas, así que haremos el programa de allí en directo, que también pueden venir si quieren acompañarnos en directo, también incluso en el restaurante pueden hacerlo, que alguna vez, y suele venir gente, pues para que lo sepan que pueden ir. En la página web, lastertuliasardemans.com, pueden ver toda la información de nuestras tertulias. También decirles, tenemos a disposición de los oyentes y de nuestros seguidores el correo electrónico lastertuliasardemans@gmail.com para que nos escriban, nos digan, como nos han dicho estas semanas últimas, que Juanma Cepeda no se le escucha porque no se acerca al micro, que le hagamos algo. Ahí pueden quejas, preguntas, cuestiones. Ya verás como a las 8 de la tarde ya lo están diciendo otra vez. Bueno, incluso en el chat en directo, que alguna vez también me lo han dicho en el chat en directo, pero bueno. También tienen el chat, si quieren compartir con nosotros y con el resto de oyentes y de televidentes, porque también esta plataforma es visual, cualquier comentario, cualquier apreciación, pues también pueden hacerlo en el chat en directo de YouTube. Así que nada, esas son las plataformas. Decirle y recordarles también a todos los amigos, empresarios, particulares que quieran contribuir, por favor, que nos manden con esta tertulia y con más que podremos hacer, porque nos han pedido que hagamos alguna más a la semana, pero bueno, esto lleva unos costes y bueno, aquí se porta muy bien el jefe nacional, Norberto, pero tenemos que... Nos hace falta recaudar algo de dinero para comprarle un micrófono de esos de diadema a Juan. Efectivamente, de teleoperador. Me parece una idea magnífica. Y vas a parecer como Madonna. Me extraña que de vuestras turbulentas mentes hayáis llegado a esa conclusión. No, a Juanma no hay que comprarle con un pequeño un micrófono de los de poner. Eso es. Facilísimo. Falta de medios. No hay que comprarle un micrófono de diadema, Norberto. Hay que comprarle una mascarilla micrófono. Bien atada detrás de las orejas y con la mascarilla puesta, que le hable a la mascarilla. Así no podrá separarse ni siquiera 1 milímetro del micrófono. Y nada, pues con eso comenzamos, Eduardo, cuando tú quieras, porque yo creo que besos y abrazos a todos los que están ya en el chat, a todos, bueno, te han mandado muchísimos correos electrónicos a través de nuestras redes sociales, también nos pueden seguir, Instagram, Facebook,
Y allí también pueden dejarnos comentarios. Tenemos aquí a Marina, que también forma parte de nuestro community manager, Hombre. nuestro equipo de community manager. Nuestra Así repostera que- mayor, Marina. Así que, bueno, pues cualquier medio bueno para que conocer sus impresiones y sobre todo, pues eso, mejorar y hablar un poquito de lo que ustedes quieran también. Bueno, yo antes de entrar en materia, que vamos a entrar en materia inmediatamente con el resultado de las elecciones gallegas y la interpretación de la mesa respecto de esas elecciones y, por supuesto, de su resultado, quiero decir que hoy martes, viendo el telediario, después de comer, de las 3 de la tarde, he experimentado un ataque de priapismo cuando han dado la noticia de que un piloto ruso, desertor del ejército ruso, refugiado en Villa Joyosa, pues ha sido tiroteado hasta la muerte. Y claro, uno pensaba, joder, si Putin hubiera sido el presidente del gobierno de España, ¿Carlos Puigdemont seguiría vivo en Waterloo? Yo creo que la papeleta. Oye, que me he puesto cachondo. A mí la deserción, aunque sea del ejército enemigo, me repugna. Entonces, bueno, este piloto desertó. Han dicho en su perfil biográfico que era pacifista. Lo que era es gilipollas, porque si eres pacifista, ¿para qué coño te haces piloto de combate? No sé, hay que ser tonto, ¿no? No, pero como Si eres pacifista, no te haces piloto de combate. como el ejército, digo yo. Como los ejércitos parecen honestos últimamente, pues se pensaba Bueno, que iba pues- a repartir bocadillos. Pues desertó no por la causa del pacifismo, sino porque hubo una oferta por parte de Occidente a los desertores del ejército ruso, les ponían $500.000 en la mano, les cambiaban de identidad y les proporcionaban un lugar seguro para vivir. Benidorm. Solo desertó este que era el tonto de los pilotos del ejército del aire soviético, perdón, ruso. Y claro, lo han pillado en Villa Joyosa. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Total, que lo han cosido a balazos. Y yo viendo la noticia, repito, se me caía la baba de envidia diciendo, madre mía, si Putin fuera el presidente del gobierno español, Puigdemont llevaría muerto muchos años, ¿no? Muchos años. Hubiera tenido un accidente. Se hubiera caído por una ventana, por la borda de un barco, una mala digestión. La gente que le da por tomar polonio. Hubiera comprado en el supermercado polonio en vez de yogur. La verdad que yo envidio efectivamente la contundencia de algunos otros estados y algunos otros presidentes del gobierno al defender el interés propio de su nación, pero no hay que irse a ejemplos tan contundentes. Ya nos gustaría que ese otro presidente al que se ridiculizó numerosas ocasiones con motivo, como era Evo Morales, ya nos hubiera gustado tener un presidente en España en los últimos 40 años que hubiera hecho unas declaraciones como las que él hizo en su día. Felicito a Sánchez, pero soy enemigo de la independencia de Cataluña y del separatismo. Un presidente del gobierno, fijaos lo que estamos pidiendo ya no que le haga la guerra a los separatistas, como proponías tú y como efectivamente merecería la ocasión, sino que simplemente se declare enemigo del separatismo. Fijaos a los niveles que estamos llegando. O sea, nos gustaría tener un presidente del gobierno que dijese que es enemigo del separatismo antiespañol. Claro, estamos ya acostumbrados a que los presidentes del gobierno sean amigos de los separatistas. Es más, estamos acostumbrados a que los separatistas pongan y quiten presidentes del gobierno en España. Entonces, claro, ya que alguien declare su enemistad a quien quiere acabar con la nación española nos suena a chino o, en este caso, a boliviano. Efectivamente. Bueno, pues vamos con el tema de la semana. Ya saben ustedes que están de mascleta en Génova. En la calle Génova están, están. Venga abrazos, venga besos, venga felicitaciones. Vamos a ver, ¿quién ha ganado en Galicia? Pues ha ganado el nacionalismo gallego. En primer lugar, el PP, que es ese nacionalismo
como dice Feijóo, es el nacionalismo amable. Que es el tonto. Es el nacionalismo amable. Bueno, pues ha ganado perdiendo 2 escaños. Ojo. Y los únicos que han crecido muchísimo, son el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, que se ha ido a los 25 escaños. Luego, cuenta por paga, ¿quién ha ganado las elecciones? El nacionalismo. El PP es, en Galicia, el mamporrero del BNG. Y ahí la política lingüística. El BNG no lo hubiera hecho mejor en cuanto a la inmersión lingüística de los muchachos gallegos en esa lengua de andar por casa, que es el gallego, como el catalán lo es en Cataluña y el euskera en las Vascongadas. Bueno, pues no lo hubiera hecho mejor el BNG. El PP ha conseguido 40 escaños, mayoría absoluta, de sobra, pero ha perdido 2. Tenía 42 escaños anteriormente. Todos los demás partidos, excepto el BNG, han perdido escaños. Todos. Absolutamente todos. Y la victoria es del nacionalismo. Del nacionalismo. Para mí solo hay un motivo de alegría en estas elecciones y es, bueno, la derrota absoluta de la izquierda. El PSOE ha hecho un ridículo pavoroso que ahora trata de justificar de 1000 maneras, diciendo que es que sus votos se han ido al BNG porque el BNG sí es partidario de la amnistía. ¿Ven cómo el PSOE está absolutamente convencido de que su audiencia y, por supuesto, sus votantes son todos gilipollas? Pero gilipollas de libro. Porque justificar que hayas perdido 5 escaños, te hayas quedado en 9, diciendo que tus votos han ido al BNG porque el BNG es partidario de la amnistía, y además, ¿qué justificación es esa? O sea, tus votantes, según los gansos del PSOE que llevan desde el domingo tratando de justificar lo injustificable, la derrota sin paliativos del PSOE en Galicia, tus votantes de repente se pasan al separatismo. Joder, vaya mierda de partido, ¿no? Vaya mierda de partido. Te han votado a ti en las anteriores, pero ahora han decidido votar al separatismo. Estupendo, tienes una masa electoral que produce vómito. Y bueno, el ridículo de Sumar y de Podemos es para montar una carpa de circo. A Yolanda Díaz, en su pueblo, le han votado 300 personas. Un pueblo de 13.000 habitantes. 300 personas. Y mucho me parece. O sea, su familia, supongo, sus amigos, si es que los tiene, y el resto, pues supongo que serán los papás y las mamás de los nenes y las nenas que Yolanda Díaz ha colocado en Madrid, o vaya usted a saber dónde. Y Podemos ni te cuento. Podemos ha tenido menos votos que el PACMA. Menos votos que el PACMA. Ese partido al que le preocupa más el lince ibérico que la vida de un nasciturus. Menos votos que el PACMA. Es acojonante. Y luego ha sacado un diputado, un payaso de Orense, que es un alcalde absolutamente excéntrico, que supera en estupidez cómica a Abel Caballero. Que era del PP. Que era del PP, sí. Claro. Y que se dedica a hacer el gilipollas con mucho éxito. Carlos Paz. Hacer el gilipollas hace mucho tiempo que da rédito en este país. Sí. Entonces, este señor ha hecho esto. Hay dos cosas. Las retratadas, una fotografía de lo que ha sucedido el domingo en Galicia en las elecciones. Galicia es un territorio peninsular muy particular. Hay dos cuestiones: el conservadurismo de sus gentes, que por eso mantienen y se tirarán 70 años con el Partido Popular, pase lo que pase, y la enorme abstención que siempre en las elecciones gallegas hay. Se te ha olvidado
hablar de un partido que ha sido Vox, que tenía... No se me ha olvidado. Ah, lo tenés en la Me lo recámara. estaba Ya guardando, me extrañaba a mí. pero estaba guardando Yo nunca doy ni una. para dedicárselo a Federico. Las cosas de los vaticinios electorales nunca doy ninguna, pero ya dije que no tengo la sensación que no he seguido nada las elecciones porque me importan un bledo. Me importan un bledo las nacionales, pues fíjate tú las de un rincón de España ahí. Las aldeanas. Que había mucho interés, había mucha expectación por parte de Vox de que iban a sacar si uno, si dos. Al final han sacado un porcentaje de voto enteramente ridículo. El 2%. Un 2%, pues no hay más que... 2,19 para ser exacto. Porque no hay en Galicia, como digo, con una campaña lamentable por parte del Partido Popular que fue el propio Feijóo y cada vez que hablaba subía el pan, con esas políticas lingüísticas que han llevado a cabo el Partido Popular en todos estos años, que ha sido mucho más feroz que algunas políticas nacionalistas de otras regiones de España. Con todo lo que en los tiempos de la pandemia hizo el Partido Popular allí, que fue digno de el Soviet de Petrogrado. En fin, no olvidar que quien creó, si no creó, cuando era algo anecdótico, puramente anecdótico, el Bloque Nacionalista Gallego, el que lo aupó a ser algo políticamente relevante fue Fraga. Aquella mala bestia. Fue el Partido Popular el que creó esto. Y bueno, juntando todos estos elementos de los que hablamos, pues tenemos que ahora el Bloque Nacionalista Gallego es el segundo partido más importante de Galicia, tiene una representatividad muy importante y son la misma basura que sus correligionarios en Cataluña o el País Vasco. Un territorio más de España que se suma a esa locura de ver en su terruño particular algo especial y diferente al resto de España. Todo eso gracias a la derecha, una vez más. Yo, una cosa que, si me permitís, que comentaba Eduardo, decía, es que el espacio del PNV en el País Vasco y el espacio de Junts ahora en Cataluña es el espacio del Partido Popular en Galicia. Es el nacionalismo de derechas, que allí no tiene representación, salvo el Partido Popular, que es la que ocupa esa plaza ahí. Efectivamente, el nacionalismo gallego lo representa el Partido Popular porque lo ha representado siempre. Ese era el anhelo que ya comentamos en alguna tertulia que Aznar tuvo en su momento, de que hubiese un partido nacionalista de derechas que le fuese muleta para el resto del Estado cuando las generales, y que en un momento dado, como bien decía Carlos, pues les delegaba las regiones, pues ya sería Convergencia y Unión en Cataluña, ya sería el PNV en el País Vasco. Lo que pasa que en Galicia directamente, con la intervención de Fraga ocupó ese espacio de nacionalismo gallego de derechas, que es el que ocupa y el que ostenta y el que tiene, y por eso está en el poder. Es decir, el Partido Socialista se desgasta lógicamente porque es que es inaguantable, pero todo el voto de la izquierda, como siempre pasa en todas las elecciones, no se pierde. Siempre se va, pues, volviendo a buscar los huecos. Pues en este caso, el voto descontento de Podemos, de Sumar, que están en guerra civil entre ellos permanentemente, el desgaste del PSOE, lo que ha hecho ha sido que todo ese voto de izquierda vaya al BNG, que es lo que han hecho, pero que no se ha perdido voto de la izquierda. De hecho, es como la energía, eso solo se transforma. Y eso es lo que la izquierda siempre ha tenido. Al contrario, el PP baja 2 en Galicia, y ese descontento que podía tener el votante del PP, tanto con Feijóo como con Rueda, porque sí que es verdad que en Galicia se le conoce porque ha estado allí trabajando con Feijóo en sus gobiernos han tenido muchos años, pero a nivel nacional no se le conocía. No lo recoge, porque ha pasado de 20.000 votos a 30.000 votos y ha subido, me parece que ha sido 3 décimas en intención de voto Vox. Bueno, eso Vox tendrá que hacérselo mirar si quiere sobrevivir, porque los últimos citas electorales que ha tenido, sobre todo a nivel regional, lo que está demostrando es que cada vez tiene menos peso en las comunidades autónomas, y cosa que está aprovechando el Partido Popular para todos aquellos que no más convencidos con el discurso de Vox, sino esa gente que tiene prestada del Partido Popular encabronada con el PP, pero que sabe que va a volver, lo va a recuperar y los está recuperando. Porque Vox no está teniendo ningún tipo de acierto a la hora de tener presencia a nivel regional ni a nivel local, e incluso la está perdiendo a nivel nacional, con lo cual veremos a ver. Yo creo que es una lección y un golpe fuerte para Vox, pero bueno, por lo visto
según la rueda de prensa que dio tanto Ignacio Garriga como Santiago Abascal, están muy contentos porque han subido 10.000 votos. Bueno, pues oye, pues si está, Pues verdad. si eso les parece Que sigan dando que es palmas. cojonudo, pues oye, pues Que sigan vale. dando palmas. Bueno, pues nada, si no hay autocrítica. Y por supuesto la culpa, según de ambos, los medios es de los medios de comunicación y del PP, claro. ¿Sabes? Y del PP. Claro, ya está. Pues nada, que sigan con esos análisis tan finos. Ese es el drama de esto, pero bueno. La culpa de que Vox en Galicia no se coma una gamba es de los medios de comunicación y del PP, por supuesto. No tiene nada que ver que eligieran el candidato 2 meses antes de las elecciones, nada más, que no hayan estado desde las últimas elecciones gallegas que se presentó Ricardo Morado, no han hecho nada de estructura local, que hayan tenido 25 gestoras diferentes por provincia. Debe ser que eso no tiene que ver. A mí lo que más me fascina son los análisis de Vox. Al final van a ser como Gabinete Caligari. La culpa del cha-cha-cha. Una pena, porque luego al final... Les falta decir eso, ¿eh? ¿De quién es la culpa? Del cha-cha-cha. Luego no me tiene... hacían más gracia casi ya las imitaciones que hacía Martes y 13. La culpa fue de la chacha. De la chacha. No, el que ha estado cumbre, y ahí yo le decía a Carlos que no se me había olvidado, el que ha estado cumbre ha sido el gran Federico, no confundir con Federico el Grande, el rey de Prusia, ¿no? El gran Federico Jiménez Los Santos, que hoy a Garriga le ha llamado negro catalán. ¿Pero qué dice ese negro catalán? Federico ya se le ha ido totalmente. Es una cosa... Es el odio por el odio, ¿eh? Madre del amor hermoso. Eduardo, fíjate. ¿Por qué ha ganado el PP? Y Eduardo, y en el último programa, Eduardo y yo, que queríamos que el PP perdiera las elecciones, evidentemente. Sí, yo sí. Como casi todos los que estamos en esta mesa, por no decir todos. A pesar de que esto pudiera dar muchas más alas a este nacionalismo de izquierda que representa el bloque, junto con las mareas y los mareados y los borrachos y los saltimbanquis, todos estos de Sumar y de Podemos. Pero la realidad es muy parecida o va a ser paralela a lo que pasó en Andalucía. Es decir, aquí hace muchísimos años, Fraga Iribarne, aquel que decía que le cabía el Estado en la cabeza, pero lo que le cabía era mucha mierda, más que el Estado, pues inventó... Le cabía el Espasa, sí, claro, la enciclopedia Larousse y la enciclopedia británica, bueno, pero nada más. Pues lo que inventó fue ese nacionalismo que posiblemente además sea el nacionalismo más hortera, más paleto y más aldeano de todos los nacionalismos que cruzan por España, que de por sí nacionalismo y aldeano y paleto prácticamente es lo mismo, ¿no? Bueno, pues este se lo inventó. Se inventó ese nacionalismo que ni si, yo creo, y Ángel lo ha definido muy bien, ni siquiera es de derechas, es un nacionalismo, bueno, conservador. No olvidemos que Galicia nunca ha sido especialmente una región de España industrializada, ni con mucha industria, siempre ha sido, todo lo decimos, el gallego con sus 2 vacas y el pedazo de tierra que ara y que allí planta sus pequeñas legumbres. ¿Y por qué? Porque tienen un voto cautivo. Y ese voto cautivo, al igual que pasaba en Andalucía, para que otro partido acabe con ese voto cautivo, se tienen que dar una serie de circunstancias que de momento no se dan. Y lo vemos. Hoy sesudos analistas de la televisión dicen, no, claro, es que el PSOE no ha triunfado porque al candidato que tenía no lo conocía nadie. Pues imagínate al que llevaba el PP. No lo conocían, yo creo, que ni los propios votantes del PP. La realidad es que hay un voto cautivo. La realidad, además, por supuesto, que el propio pueblo gallego tiene una idiosincrasia muy particular, pero la realidad es que mientras no se den unas condiciones, que esas condiciones van a partir no de problemas lingüísticos, van a partir de problemas económicos, de problemas sociales. Mientras tanto, Galicia será el granero de votos del Partido Popular, sea el candidato quien sea y esté en la dirección nacional del PP quien esté. Da absolutamente igual. ¿Por qué la izquierda se ha pegado el gran trompazo en estas elecciones? Porque si bien en las anteriores, incluso en autonómicas,
toda la izquierda radical iba unida junto con la izquierda nacionalista, lo que eran las famosas mareas, donde se creían que se iban a comer el mundo, y es verdad, tuvieron mucho apoyo popular. Esta vez han ido absolutamente diferenciados. Ha ido un partido nacionalista gallego, el único que se declara nacionalista gallego, que quiere la independencia de Galicia, que es el Bloque Nacionalista Galego, obviamente de izquierdas, haciendo un paralelismo sería la Esquerra Republicana Catalana, y ha dejado ese lastre, porque ya hasta la propia izquierda entiende que es un lastre, que son tanto Podemos como Sumar, son absolutamente formaciones inventadas. Podemos ha desaparecido. Y Sumar lo único que tiene es Yolanda Díaz, que a nivel nacional pues es vicepresidenta del gobierno y está manteniendo un gobierno que Pedro Sánchez no la puede echar porque se Que queda sin Sumar le apoyos. quedan 6 meses para incorporarse al PSOE. Exactamente, eso ya lo dijimos antes. ¿Se eso acuerdas? lo hemos Ángel, hace hablado, mucho tiempo. Claro, Pues aquí eso. la comunista de Louis Vuitton acabaría siendo militante del PSOE, que es lo que le Y queda. espérate que no sea lideresa. En el Salvo que momento. el PSOE de forma más inteligente prefiera tener externalizado parte de su discurso y Claro. mira, es casi mejor tenerlos No, pero sabes, Bertín, pero no les cuela. fuera y amaestrados que dentro. No les cuela porque Sumar, si tuviera una organización a nivel nacional, es que no la tiene. Los únicos que tenían esa organización era Podemos, que es verdad que Podemos tenía sus famosos círculos prácticamente por toda España y cuando se presentan a las elecciones últimamente no les vota nadie. Pero es que Estructura Sumar la sí del que no Partido tiene. Comunista que era Claro. la Izquierda Unida. Y Pero Sumar sí Podemos que no ha tiene tenido estructura absolutamente nada. Tampoco. Y cuando han desaparecido, porque han desaparecido, y ojalá que sigan desapareciendo mucho más, el único problema es para los conductores en los semáforos que vuelven los saltimbanquis otra vez. Es decir, todos aquellos que estaban. No, están muy bien colocados todos. Pero todos aquellos. No, no te creas, no te creas. Pero gran parte de esos saltimbanquis que habían desaparecido de los semáforos, que todos habían ido a parar a Podemos y a Sumar, pues otra vez vuelven. En fin, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Norberto. Yo contemplo la política autonómica gallega como si fuera una familia que tiene una abuela con una riqueza, digamos, importante. La abuelita está ya muy mala hace tiempo y tiene a todos sus hijos e incluso a todos sus nietos como buitres observando a la abuelita a ver si termina de cascarla para repartirse la herencia, ¿no? Entonces tenemos al Bloque Nacionalista Gallego, al PSOE, a todos esperando a ver si el Partido Popular termina de morirse en Galicia. Morirse sería perder unas elecciones para ver cómo se lo reparten. ¿Qué es lo que sucede? Que en esa carrera, primero, la abuela tarda mucho en morirse, porque la abuela, bueno, pues ha tenido una vida muy placentera, está bien cuidada, ha tenido buena vida y entonces va a ser una vida longeva. ¿Eso qué es? Pues la implantación que tiene en todo el territorio el Partido Popular, implantación a todos los niveles, no solamente territoriales, sino que tengan estructuras en las últimas de las aldeas, sino que en las últimas de las aldeas, pues el cacique local normalmente es un personaje ligado al Partido Popular y cuando hablamos de cacique local incluso hablamos de cuestiones más allá de la legalidad, como bien han retratado algunos libros que luego se han convertido en películas y donde se declaraba la relación más que evidente y conocida en toda Galicia de algunos alcaldes del Partido Popular con el narcotráfico, con el contrabando de tabaco, etcétera, etcétera. Vamos, como en Cádiz. Exactamente. Como en Cádiz, igual. Toda esa estructura que tiene montada, todo ese tinglado que tiene montado el Partido Popular en Galicia, es verdad que es difícil de derrocar. Pero, claro, las nuevas generaciones que van, digamos, accediendo al voto, tienen ya mentalidades distintas. Y poco a poco yo creo que no van obedeciendo tanto a los viejos criterios que hacían que el gallego medio pues, votase al Partido Popular, sino que empiezan a tener otros criterios. Entonces, mucho me temo que quien herede el tinglado del Partido Popular en Galicia, pues sea el nacionalismo. ¿Vale? No, pero fíjate, Norberto, eso que dices tú, yo creo que en Andalucía sí que cayó el sistema clientelar, que es muy parecido con el Partido Socialista, que era un sistema clientelar y de compra. No cayó. No, lo mantiene el PP. Se cambiaron de partido, pero Claro, el sistema no ha caído. El sistema funciona efectivamente, pero que ha cambiado la chaqueta. En Galicia no ha cambiado porque solo hubo una vez que experimentaron un BNG-PSOE y los gallegos, que se lo ganaron muy justo, y a las siguientes elecciones, yo no sé si ha sido la mayoría absoluta más grande que ha tenido el PP en Galicia.
porque 4 años ya fueron por ellos más que suficiente. El gallego, no, si te das cuenta, desde en elecciones lleva 45 años de democracia. 45 años de elecciones y el PP no tumba. Te quiero decir que es que luego se va heredando el cortijo. La que te abuela quiero no decir. termina de cascarla. No, y la abuela, y ya es el padre también el que se ha incorporado. A lo mejor el nieto todavía, pero el padre también aguanta, ¿eh? Sí, en cualquier caso, lo que a mí sí me parece evidente es que el que se va a llevar la parte mollar de la herencia va a ser el separatismo gallego. No te quepa duda. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Popular como el PSOE pues se mimetizan con el nacionalismo gallego. Hay una componente del galleguismo histórico, que era un galleguismo de derechas, un galleguismo conservador, que tuvo cierta repercusión en la Segunda República, que se integró mayoritariamente en las estructuras locales del franquismo, es decir, había muchos cargos del Partido Galleguista de la Segunda República que terminaron o de concejales, como todo, o de miembros del movimiento nacional, de la jefatura provincial, sí. o de la Pero Comunidad, vamos. de Orense o de Pontevedra, ¿no? Y sí que es verdad que ese galleguismo a partir de los años 60 pues fue dando paso a un nacionalismo, ya se denominaban a sí mismos nacionalismo, que quería entroncar más con la izquierda, que es de donde viene el bloque nacionalista gallego. El separatismo gallego, hay que recordarlo, tuvo su propia banda terrorista, ¿vale? Sí, claro. Varios atentados, no recuerdo ahora mismo si algún asesinato. Sí, de policías y guardias civiles. Eso es, ¿vale? Tuvo el ejército guerrillero del pueblo gallego libre. ¿Vale? Entonces, que pronunciado en Madrid desde hoy no suena ridículo, pero que insisto, que era una banda terrorista que llegaron a cometer sus asesinatos, ¿no? Entonces, Están todos en el BNG. Ese separatismo alocado tuvo como jefe de filas pues una persona que había pasado buena parte de su vida en un psiquiátrico, José Manuel Beiras, ¿vale? Sí. ¿Quién mejor para dirigir un partido separatista alocado que alguien que ha estado en un manicomio una buena temporada, ¿no? Y el caso es que tanto el Partido Popular, que mantiene la idea de un galleguismo de raigambe tradicional, conservadora y derechoide, como sobre todo el PSOE, que ha tratado de hacerle la competencia al bloque nacionalista gallego en lo que mejor se le da al bloque nacionalista gallego, que es el nacionalista, pues claro, van cediendo sus posiciones. Yo escuché una entrevista al candidato del Partido Socialista de Galicia para estas elecciones y, bueno, pues porque al introducir la entrevista y al despedirla, el locutor dijo que estaban hablando con el candidato del Partido Socialista, porque si no, perfectamente podríamos haber estado escuchando a algún candidato nacionalista. Lo único que me repetía una y otra vez es que hay que profundizar en el autogobierno, claro, que a Galicia hay que utilizar el eufemismo de que hay que darle voz en Europa, es decir, que quiere que las relaciones internacionales de Galicia claro, no se lleven desde el Estado español, sino que sea la propia Galicia la que haga. Es decir, un mensaje perfectamente nacionalista. Claro, al que le seduce ese mensaje, pues dirá, oye, pues para votar a la copia, voto al original, claro, que es el bloque nacionalista gallego. Entonces, de momento, el Partido Popular, con esas estructuras que tiene, esa implantación que tiene, esos caciques locales y comarcales, pues va sosteniendo las elecciones. Pero el día que no lo hagan, es evidente que Galicia se batasunizará, porque esto es del bloque nacionalista, son los batasunos, pero con gaita, en vez de chistolaris, tienen gaiteros, ¿vale? Pero son exactamente lo mismo. Son unos atronaos, unos taraos de no te menees, pues eso, por supuesto, por el derecho de autodeterminación, por la construcción del socialismo del siglo XXI, bla, 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 bla. Y eso es lo que va a terminar pasando en Galicia para terminar de balcanizar España. España hasta hace unas décadas creía que tenía un par de problemas con el separatismo en Cataluña y en las provincias vascas, pero hoy ese problema, ese cáncer, tiene metástasis por todas las regiones españolas y no solamente en Galicia, sino que sitios donde nunca se pensó que el nacionalismo iba a aprender, como por ejemplo en Valencia. Hace no mucho tiempo, hace 10 años, en cualquier conversación en nuestras tertulias diríamos, no,
Valencia, uy. El valenciano medio es que odia al separatismo catalán y jamás se dejará comprar. Claro, ¿qué es lo que sucedió? Que el separatismo en las regiones en las que tiene más difícil su implantación así de primeras, lo que hace es lo subarrienda a la izquierda. El separatismo catalán dijo, ¿cómo nos introducimos en Valencia, por ejemplo? Pues a través de los bloques de izquierda, del llamado valencianismo, que no es valencianismo. El separatismo directamente, separatismo catalán. Bueno, ahí tienen su marca, que es Compromís. Etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, por las alianzas del PSOE con los grupos de izquierda y los nacionalistas, el nacionalismo catalán en Valencia ha llegado a tener sus cuotas de poder, sus políticas lingüísticas, su presencia en la televisión pública, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos nacionalismos que a veces nos parecen ridículos, pues ojo con su evolución, porque la balcanización de España es absoluta y alcanza ya a todas las regiones. Y la siguiente en caer, después de que ya ha caído de hace muchas décadas, Cataluña y el País Vasco, pues será Galicia. Galeuzca, de la Segunda República. Galeuzca. Galicia, Cataluña y Euskadi. Que además, Galeuzca. las que, fíjate, Eduardo, que Además, fíjense ustedes, perdóname Ángel, ¿qué diferencia hay entre el PP gallego, que ha ganado perdiendo 2 escaños, y el BNG de Ana Pontón? Ana Pontón decía que si ganaba las elecciones, que si gobernaba de la manita del PSOE, lo primero que iba a hacer era quitarle la nacionalidad gallega a Francisco Franco. la nacionalidad gallega, joder. No, esto no es una bauta de este servidor de todos ustedes, esto lo decía Ana Pontón, lo ofrecía en campaña electoral. Si llego a gobernar, por supuesto de la mano del PSOE, le quitaré la nacionalidad gallega a Francisco Franco. No se puede quitar nada que no existe. La nacionalidad gallega de momento no existe. Bueno, pues el PP en el Ferrol, hasta hace no mucho el Ferrol del Caudillo, el PP en el Ferrol, el alcalde del Ferrol es del PP, acaba de inaugurar un monumento placa que dice lo siguiente, la placa: a todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo que murieron luchando por la democracia en la Segunda República. O sea, esto es el PP. Este es el PP. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unas soplapollas, y lo digo, querida Ana Pontón, como lo diría Antonio San Juan, que quiere quitarle la nacionalidad gallega a Francisco Franco, y un cretino de alcalde del PP que inaugura un monumento, como bien apuntaba Carlos Paz por lo bajini, a nadie, porque nadie en el bando rojo de la guerra civil murió luchando por la democracia. Todo lo contrario. En todo caso, todos murieron luchando contra la democracia. Contra la democracia. De un lado como de otro. Había consenso. O sea que era el único punto de encuentro entre los nacionales y los rojos, que estaba en la democracia. Bueno, pues llega un alcalde del PP y te inaugura semejante patochada. Yo puedo decir que me cisco en los que murieron luchando contra la democracia porque no me estoy ciscando en nadie, porque nadie murió en aquella guerra luchando por la democracia, los derechos humanos, los derechos de los LGTBI, la ideología de género y patatín y patatán. Sí, nadie. Los derechos de los LGTBI cuentan del camarada Durruti unas cuantas anécdotas que hay. Impulsó esos derechos de lo los que hacía con lesbianas, prostitutas. Lo que hacía con los mariflautis. Ese sí que sí, un baluarte de los derechos. Es que era heteropatriarcal. Era un machista heteropatriarcal, buenamente era Durruti. Y fascista. Bueno, fascista ya le llamaron los comunistas. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues ese es el PP. Claro. Ese es el PP. Y espérate que el Rueda este, que tiene como apuntaba Norberto, tiene menos magnetismo que un corcho. Porque este tío... Bueno, Feijóo tampoco es que fuese un rockstar. No, Feijóo
Feijóo en su momento. tampoco. Feijóo nos habían vendido la película de que era un estadista. estadista Sí, hasta sí. que se lo han traído por aquí y le vemos a diario. Sí, claro. Ahora que le vemos a diario, dices, madre mía, el estadista. Si eres tonto, estate callado y no lo demuestres. No abras la boca para demostrarlo porque Y Eduardo, ya que se tiñe el pelo, coño, que se lo tiña bien. es acojonante. Madre mía, Es- madre mía. Acojonante. En la España del 19, después de la guerra de la independencia entre liberales y realistas, había más talento, bastante más talento que el que hay hoy. No. Pero mucho más talento. Y fíjense ustedes que aquellas cortes inauguradas después de la finalización de la guerra de la independencia, a partir de 1814, hasta el trienio liberal, 1820-23, bueno, aquellas cortes eran la de Dios. Allí ardía el infierno, Es que hasta en la Segunda pero había República. mucho más talento. Es que escucha, hasta en la Segunda República había más talento en los estrados que actualmente. En la Segunda República, joder, desde cualquier acojonante. político hasta el más asqueroso que hubiese de izquierdas tenía un poquito más de talento que el 99% de la gente que se junta en el hemiciclo actualmente. O sea, que a poquito que tampoco es todo mejorable. A ver, en este más país. talento, más pistolas. Y como dijo un joven político de aquella época, estaría bien, señor presidente, que nos dejen pegarnos de alguna Claro, veces. Eso es lo que falta. Luego Que nos dejen pegarse. es interesante la lectura de los, que habéis apuntado unas cuantas cosas, de los, iba a decir de los perdedores, pero no son los perdedores, son los que casi no han comparecido. Que ha dicho Johnny Belarra que quiere hacer un extra parlamento para aquellos partidos que no tienen Eso lo he representación. leído, Claro. pero No sé entiendo si que será no. verdad eso, porque Yo como entiendo sea que verdad no. eso ya es de escándalo. ¿Qué ha pasado a Falange en la Sí, sí, verdad? Claro, yo Tío, entiendo una que no, pero locura. me apunto. ¿vale? Eso Yo, puede por si ser de acaso, escándalo. Dinos la verdad, Norberto. ¿Ha pedido la afiliación? está esperando que te afilies tú. Cuando te afilies tú, viene Johnny Belarra. Eso. Para hacer Iba, extraparlamentario. iba a decir, de los que no han comparecido, ¿no? Y entonces, claro, uno puede hacer chascarrillos, uno puede reírse más o menos del resultado de unos y de otros. Pero claro, es que varios de los que sacan resultados irrisorios, por ejemplo, por debajo del PACMA, es que han formado parte de la coalición de gobierno hasta ayer mismo y otros, como los de Sumar, siguen formando parte de la coalición del gobierno. Entonces, que los partidos que están en el gobierno sean absolutamente irrelevantes en buena parte de España, ¿vale? Porque les sucede no solamente en Galicia, les sucede en otras regiones donde a lo mejor tienen representación, pero es mínima. Eso da un poco a pensar cuál es la fortaleza de este gobierno. Este gobierno, su fortaleza es ninguna. Es un gobierno títere en manos de fuerzas centrípetas, de los que odian a España y que gobiernan el separatismo, los regímenes separatistas de cada una de sus comunidades autónomas. Entonces, es terrorífico pensar eso, que parte del gobierno, lo Sumar, no es que no haya sacado representación, es que ni la ha olido ni la va a oler. Está lejos, no, está lejísimo, sigue estando lejísimos. Entonces, claro, eso no puede hacer gracia, ¿no? Te ríes, ¿no? Claro, la noche electoral ves el resultado de Sumar, te imaginas a Yolanda y sus secuaces en el lugar donde estuvieran siguiendo el recuento y te imaginas sus caras y sus lloriqueos y no puede uno más que reírse. Pero más allá de eso, claro, es que es otro motivo más para ver que el gobierno que tenemos ahora mismo en España es un gobierno absolutamente débil y, por lo tanto, entregado en manos de los que quieren liquidar la nación española. Entonces, cuanto más débil sea, pues peor para todos. Casi, ojalá que vuelva a los tiempos en los que el PSOE sacaba mayoría absoluta. Aquellos tiempos de Felipe González y compañía. Pues casi es preferible eso a la situación actual. Os voy a apuntar, si os parece, dos comentarios que nos han hecho en el chat, que yo creo que son interesantes. Uno es que tu amiga Ana Pondón también solicitó la retirada de la Guardia Civil de Galicia en su discurso de cierre. Es una reivindicación de los narcos gallegos. de los narcos. Que, por favor, la Guardia Civil se abstenga de molestarles
luego les pasa como, mira, que hace poco en el de Navarra han dicho el Tribunal Sí, el Supremo Tribunal que, Supremo que por eso aquí. de que no, que se retiran, no, que vuelvan. Lo dice el Supremo, pero no por el fondo del asunto, lo dice porque está mal hecho. Sí, no, sí, está claro, pero... Dicen, ahora tenéis que hacerlo bien. Es lo Sí, de sí. siempre, es que aquí en España es más tonto hacerlo, ¿no? Y otra cosa que Yo ahí nos me he ha- sentido humillado con eso porque ha salido Aitor, el del tractor, Anda. del PNV, o sea, Partido Nacionalista Vasco, muy indignado por la decisión del Tribunal Supremo de no retirar a la Guardia Civil de las carreteras navarras y entregarle la competencia a la Policía Foral. Y vamos a ver, el PNV, ¿qué coño pinta en Navarra? ¿Qué tiene que decir este canalla de Sabino Arana de una decisión del Tribunal Supremo respecto a Navarra? Ya sabes que para ellos. Quiere decir que el PNV y por lo tanto el Gobierno de España consideran a Navarra una provincia más de Euskadi. Exacto. O sea, porque no ha salido ningún político navarro a protestar o a decir que bien la decisión del Tribunal Supremo. No, 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 no. No, no. Ha salido Aitor, el del tractor. Vasco. Mandarín del PNV. Le parece una... Y además salía indignado. Claro. Como si Navarra fuera un territorio vasco. Desgraciadamente pronto lo veremos. Es acojonante. Y los políticos navarros callados. Carlos. En todas estas cosas que da igual que estemos hablando del avance del nacionalismo gallego, las injerencias de los nacionalistas vascos en la Comunidad Foral de Navarra, de la inmigración, del paro o de lo que usted quiera. El problema no es tanto los problemas en sí, sino la nula voluntad de solucionarlos. No tienen nada, los nacionalistas no tienen nada enfrente. Nada. Tienen una oposición de cartón piedra formal. Hoy estaba escuchando el programa de nuestro amigo Josué Cárdenas, en donde entrevistan a una diputada de la Asamblea de Madrid que, bueno, yo he visto cangrejos de río con mayor inteligencia que esa persona. Tuve una conversación más inteligente con un cangrejo, estando en Navacerrada. Y, bueno, pues ¿qué va a ser? Esa va a ser la oposición. Diputados que les das el canuto y el rotulador y no te hacen nada, diputados que no quieren, que no quieren oponerse a nada de eso. Todo lo que estabas diciendo, has puesto el ejemplo de la representante del bloque nacionalista gallego, de su actitud para con la memoria histórica, la figura de Franco. Han hecho exactamente lo mismo, porque son lo mismo. Las políticas lingüísticas del Partido Popular en el País Vasco han sido las mismas, o más feroces en algunas ocasiones y en algunos casos concretos que los partidos más ferozmente nacionalistas. No hay ninguna oposición al nacionalismo. Todos, el PSOE y el Partido Popular, que son lo mismo desde hace mucho, desde aquí lo hemos dicho, pues desde que tenemos uso de razón. Y ahora ya la gente lo va viendo y ya va canturreando que es la misma mierda, este tipo de cosas, pero hay gente que llevamos toda la vida ya con llagas en la lengua diciéndolo, pero no era una cuestión formal, estética o porque nos viniese bien decirlo, si es que son exactamente los mismos. Son cuestiones de matices lo que discuten. En todos los temas están de acuerdo, en todos los temas están de acuerdo, en cuestiones económicas, en cuestiones de inmigración, en cuestiones de lingüísticas. Y unos quieren llegar hasta un punto y el otro un poquito más allá. Pero ninguno de los dos quieren oponerse a esa barbarie. Decías tú que viven en la irrealidad, intentando negarles la nacionalidad gallega que no existió nunca. El nacionalismo, por definición, ¿Y la vive... europea? Claro, o la de la luna. ¿No os acordáis de eso? ¿No os acordáis de eso? En un debate al que entonces era el presidente del gobierno español, cuando hablaban de la posibilidad de la independencia de Cataluña, estaban hablando sobre las nacionalidades y su pregunta fue, claro, ¿y cómo van a tener la nacionalidad europea? O sea, un presidente del gobierno preguntaba por algo inexistente. La nacionalidad europea. Fíjate, si tenía asumido su papel de vendepatrias y de tipo sumiso a la Unión Europea, que había imaginado que ya existe la nacionalidad europea. Pues para concluir, que a mí lo más grave, teniendo muy presente, hay que tenerlo muy presente, hablaba de la Segunda República, incluso en los primeros gobiernos de este país, cuando llegó la democracia, que nos dimos todos y que tanto nos costó. Que nos dimos por el culo todos. Pues había un nivelazo, aunque fuera de formas. Adolfo Suárez es una de las personas más incultas que han pisado la provincia de Ávila desde tiempo. Y que además presumía, Carlos, de haber leído un libro en su vida, Papillón.
Papillón, y presumía, ¿eh? Sí, sí, que no es un ejemplo al azar y que lo diga por... Solo he leído un libro en mi vida, Presumía porque Papillón. no sabía absolutamente nada. O sea, que una de las personas más incultas, los políticos más incultos, pero tenía una prestancia, una manera, o sea, no voy a defender yo por Suárez, pero quiero decir con esto que hasta la persona más inculta era de un material humano más fuerte de lo que es hoy. Es quizá con Zapatero, bueno, sin quizá, cuando entran Viviana Aido, todo ese tipo de gente, Bueno, eso que sí. eran auténticos cabestros ya directamente, que no sabían nada, fue cuando entró aquello de vanagloriarse de la ignorancia, de explicarle algo a alguien y decirle, bueno, eso lo dirás tú, que has leído y cosas estas que me han encontrado, o gente que no había ni leído un libro y te decía que ellos, que tú pensabas cosas porque habías leído, pero ellos lo pensaban por sí mismos. Esto me ha pasado. Viviana Aido, querido Carlos, acuérdate, es la autora de esa tesis filosófico-biológica que decía que el niño que vive y habita en el vientre de su madre es un ser vivo, pero no es un ser humano. Era mineral. Un ser vivo, pero no es un ser humano. Pero Eduardo, Decía Viviana Aido. O sea, aquella pájara sigue viviendo en baja la ONU. Sócrates y En la ONU con un soldazo que te mueres. Pero fíjate, y Carlos ha puesto el dedo en la llaga. Perdona una cosa, Juanma. No, quiero decir esto. 30 segundos. ¿Por es qué una el rama? separatismo, por qué el separatismo tanto de no tiene ningún frente que la combate? ¿Por qué? Porque la izquierda española odia a España y a la derecha española le trae sin cuidado a España. Claro. Esa Claro. es la única diferencia que tienen entre unos y otros, es que a unos se les ve el odio y a los otros les da igual. Con lo Les da cual, igual, les da no igual. hay nadie enfrente, Sí, importa una mierda. nadie enfrente Pero fíjate cómo que se da. haga ni siquiera que levante la voz. Ya no te digo haga políticas patriotas o políticas nacionales, ni siquiera les levantan la voz, salvo los que estamos en esta mesa y Poco afortunadamente algunos centenares más de compatriotas. Por eso es o hay un No, cambio es terrible. generacional y mental absoluto en España, o desgraciadamente dejará de existir España tal y como la concebimos. Pero tú fíjate, mira, nos apunta un oyente. ¿Os acordáis? Y es verdad que yo me acordaba, pero es que me ha parecido bastante significativo y no quería pasarlo. Poco antes de las elecciones, pocos meses antes de las elecciones gallegas, el Partido Popular en Galicia, por eso lo digo por el frente, que si esos son los aguerridos que tienen que luchar y defender la patria, pues te puedes imaginar, propusieron que durante 3 semanas en los colegios de Galicia no se hablase español. Eso es el PP Claro. en Galicia. Por eso decía yo antes que el nacionalismo de derecha en Galicia ya ocupa, no hace falta una Convergencia de Unión o un PNV porque ya está el PP para hacerlo. Eso es el PP en Galicia. Y eso se supone, como bien dices tú, Juanma, que esos son el contrapeso al odio de la izquierda hacia la nación. Da igual. Pues si es el contrapeso, pues, bueno, pues así estamos como estamos. Ángel, pero no solo en Galicia. Que no se hable, solo que en no. Galicia antes. Porque estábamos En hablando con el Valencia, tema de Galicia. En Valencia, quien inició las políticas de inmersión lingüística fue el Partido Partido Popular Popular. Valenciano. En Baleares lo mismo. Sí, sí. Los que obligaban al que quería presentarse a una oposición, a médico, a lo que fuera, que les obligaban a conocer el idioma de Gabarrabo y puntuaba más esos conocimientos, era el Partido Popular. Claro. Al Partido Popular, bueno, el Partido Popular andaluz ya está reivindicando a Blas Infante. Sí, Con sí, eso, bueno. claro, que no Blas vamos Infante, a que era un esperar. retrasado mental, Además, pero hijo un de la retrasado gran puta, mental, claro, entre otras que se cosas. convirtió al Islam, Exacto. que es el gilipollas. Era otro que estuvo con el Beiras en el mismo manicomio o posiblemente en otro más Sí, lejano. Eran unos locos. Unos locos. Bueno, pues estos locos son los que el Partido Popular está sacando para adelante para defender lo que yo no entiendo todavía que quieren de España. ¿Qué España quiere el Partido Popular? Ninguna. ¿Por qué? Porque le trae absolutamente sin cuidado. El Partido Popular lo único que quiere es controlar las empresas, las grandes empresas, las grandes corporaciones y el IBEX. Punto. Y todo lo demás le trae sin cuidado. Sin cuidado. Y como tú dices, pues el gran Federico, el Grit Federic, un negro catalán. Un negro catalán. Y pronto diráis, pero ¿cómo que los obreros que quieren derecho y vacaciones? ¿Cómo vacaciones para los obreros? No, hombre, no. Que las cifras de ganancias en las grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales, que están bajando 2 puntos. Y además ¿Cómo vacaciones? Le ha recordado. Porque además dirán, las vacaciones fue un invento de Franco. Joder. Sí, sí. Le ha recordado a Garriga el gran Federico, repito, no confundir con Federico el Grande, el rey prusiano del siglo XVIII. Le ha recordado
solo parte de una copla que a mí me enseñaron en Cuba, cuando fui por el fusilamiento del general Ochoa. Lo comentaba antes de empezar la tertulia. El miembro del Comité de Defensa de la Revolución, que me pegaron al culo como un grano, José Luis se llamaba, nieto de españoles, y el chofer que era mulato. Bueno, pues José Luis era blanco, el miembro del Partido Comunista era blanco, como nosotros, y en el mes que estuve yo allí, y que estuve conviviendo con José Luis y con el chofer, lo más suave que le llamaba este comunista cubano al mulato conductor era negro de mierda. Negro de mierda, ¿dónde nos vas a llevar hoy? O sea, el comunista cubano, ¿no? Y entonces, este José Luis, el que me enseñó la copla, que hoy ha repetido mutilada Federico, el gran Federico, refiriéndose a Jorge Garriga, al portavoz, digo, al secretario general de Vox, catalán. Y la copla es la siguiente. A la orilla de un barranco, dos negros cantando están. Ay, madre, si fuera blanco, aunque fuera catalán. Pues eso se lo ha soltado. A Ignacio Garriga. O sea, Federico, que escupía azufre por todos los orificios de su cuerpo con los insultos a Vinicius, por el color de su piel. Sí, Federico es muy de... ¡Madre mía! Exactamente. No, es que representa muy bien a esa derecha que comentaba Juanma. Es que es la propia representación. Mientras que me pagues, te defiendo. En el momento en que no me paga, pues vuelco toda mi ira no solamente eso, contra ti. Hay otro que me paga más y me ha pedido que te destroce públicamente, pues lo voy a hacer. Es una cuestión comercial. Es radio, sobrevive en buena medida del dinero que recibe de la Comunidad de Madrid. En total. Principalmente. Y entonces, desde la Comunidad de Madrid, es decir, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, le habrán dicho, oye, mira, tú eres el responsable en parte de que Vox nos haya surgido y nos esté tocando las narices. Haz el favor de arreglarlo. Y además tiene su o sea, está teniendo su efecto. A mí me cuentan algunos miembros de Vox que trabajan además justo en el departamento. Es como si fuera el departamento de bajas de una compañía de telefonía. Pues hay un departamento de bajas en Vox. Esos que hacen prisioneros, ¿no? Y buena parte de los que llaman, las argumentaciones que dan para darse de baja de Vox son las que les ha proporcionado Federico Jiménez Santos. Es que ya este no es el partido de Espinosa de los Monteros, ya no es el partido de no sé quién, ya no es el partido... Al cual odiaba Federico Espinosa de los Monteros, no lo podía ni ver. Joder, que el menuda le montó también a su mujer en la radio. Que ahí empezó el tema. Cuando la Comunidad de Madrid estaba Vox en la comunidad. La niñata se lo tiene merecido. Otro tanto se podría decir de Libertad Digital y de Radio, donde han ido saliendo también bastante mal con Federico, desde César Vidal el primero ya hace mucho tiempo hasta Luis del Pino esta misma semana. Sí. Que se va el 1 de abril, dice. Día de la victoria. 1 de abril, sí. Económicamente está destrozado. Oye, y esos rumores que dicen que Luis del Pino se marcha para ir en la candidatura europea de Vox. Eso es lo que dicen. Bueno, hay dos. Esa o que va a encabezar un poco, organizar un poco la parte de comunicación de Vox, que falta le hace. O sea, falta le hace. Yo a Luis del Pino, que entre en Vox o no, me parecerá, lo verá lo que hace Vox. No me parece excesivamente, no me parece mal comunicado. Lo que pasa es que yo lo único que no perdono a Luis del Pino es la campaña que hizo contra todos aquellos que voluntariamente y que vimos venir que lo de la vacunación era un timo más y empezó a insultar gravemente, más todavía, con más fuerza y con más ahínco que su jefe hasta la fecha, Federico Jiménez Santos. De bebelejías, asesinos, nazis. Y así nos tildó Luis del Pino a aquellos que entendimos que no era necesaria la vacunación, porque de hecho se está demostrando muchas cosas y más cosas que van a salir. Pero bueno, independientemente de eso, yo esa campaña, por eso te digo que al final todo lo que ha pasado por ahí con el comunista de Federico, porque hay que recordar su origen étnico político. Bandera Roja, se llamaba el grupo al que pertenecía Federico. Pues al final se pegan todas esas actitudes, como has podido tú ver en Cuba. Si al final es que es todo el círculo de la vida, Eduardo. El comunismo se lleva ahí, lo tienes ahí, lo sacas de vez en cuando. Lo que pasa es que dijo, con el comunismo no se gana,
y dijo, bueno, pues a lo mejor siendo liberal se puede meter mano más al cajón. De hecho, Sí, lo le ha ha metido salido más rentable. Le ha salido bastante más rentable. No tengo la menor duda, vamos. Le ha salido muy rentable. Bueno, después de las elecciones parece que la amnistía estaba bueno, pues en la nevera, después de el no pactado de Junts en la votación en el Congreso de los Diputados, estaba en la nevera hasta después de las gallegas. Le ha salido muy bien la jugada al PSOE, como todos hemos visto. Ha perdido 5 diputados. Pero dicen que no es por la amnistía, que va, no. Quita. Bueno, pues parece que empiezan otra vez las negociaciones y van a encontrar una solución de compromiso, que es que todo aquel que no entre en la amnistía, pues será indultado. Pero claro, para recibir el indulto tienen que haber sido previamente condenados, ¿no, Juanma? Tienen que venir, ser juzgados, condenados, y una vez que la sentencia sea firme, es decir, incluso vamos a imaginarnos que los condenen a todos, porque además tienen que condenarlos. Pero los condenan, pues depende de si están aforados o no, en unos tribunales o en otro. Pero el fiscal o las acusaciones particulares que las habrá quieran recurrir, y pueden recurrir, mientras la sentencia no sea firme no pueden ser indultados, con lo cual pueden, esa maniobra que tienen en la sección B de qué vamos a hacer de las cartas guardadas en la bocamanga, a lo mejor hasta dentro de 10 años no pasa nada. Entonces, claro, por eso te están diciendo no queremos indultos. Y entre otras cosas es muy importante porque si el juez García Castellón al final consigue, que lo va a conseguir, evidentemente. Dios te oiga. No, está clarísimo. Vamos a poner a nuestros seguidores, vamos a dar relaciones ciertas, afirmaciones ciertas. García Castellón, ¿qué es lo que está haciendo? Como juez de la Audiencia Nacional. Lo que está haciendo es mandando, él investiga un sumario en el que entiende que hay unos hechos delictivos que pueden ser constitutivos del delito de terrorismo. Y está apuntando a que el Pelomocho y la Marta Rovira. Bueno, pues que pueden ser, no sé qué pueden ser, que son la cúpula dirigente de esos grupos terroristas que le llaman el Tsunami Democrático y los CDR. Entonces, ¿qué es lo que hace García Castellón? Como se encuentra que hay aforados, porque son diputados del Parlamento Europeo, y él no los puede juzgar, dice, vale, manda al Tribunal Supremo un informe diciendo que sea el Tribunal Supremo los que juzguen a Pelomocho, a la Rovira y a los posibles aforados que existan más. Claro, el Tribunal Supremo se están frotando las manos. Acordaros que al Tribunal Supremo toda la clase política, toda, está diciendo que son unos jueces fascistas, que son unos jueces comprados por la derecha, que son unos jueces contra el independentismo. Son los mismos jueces, los mismos que condenaron a todos los del proceso, que luego el gobierno los ha indultado, con lo cual imaginaros cómo están. Están togas, encantados. Cómo están esas togas negras del Tribunal Supremo, de la Sala de Opelán, esperando a que al final García Castellón les mande ese informe solicitando que sean juzgados por el Supremo, porque van a tardar minuto y medio el Supremo en decir, sí, me quedo con el asunto y los vamos a juzgar. Eso es lo que no quiere Junts, es lo que no quiere Esquerra Republicana, por eso dicen, no queremos indultos, queremos amnistía. Porque para amnistiarlos no hace falta que sean juzgados, ni siquiera hace falta que estén en el país. Es que no se fían de Pedro Sánchez. Claro. Entonces el problema que se encuentran ahí, que por eso yo digo que hoy por hoy García Castellón es el único juez que ha entendido perfectamente las maniobras delincuenciales y delictivas del independentismo y las está combatiendo. Entonces, hasta cuando sacan la ley de amnistía, el gobierno, sus secuaces y los secuaces independentistas, ¿qué es lo que dicen? Vale, entran todos, entráis todos. Y de pronto García Castellón, que sabe de leyes, dice, no entran todos, porque la jurisdicción europea, las leyes europeas dicen que los delitos de terrorismo no pueden ser amnistiados bajo ningún concepto. No lo dice España, lo dice Europa. Y por eso, inmediatamente, ¡pum!, cambia y dice, no, terrorista, contra el Pelomocho y contra la Pelolimpia. Ahí el gobierno no sabe por dónde salir. Y es cuando las negociaciones que ya tiene prácticamente cerradas con Junts y con Esquerra,
¿Y ahora qué hacemos? Y empiezan Con el apoyo del PP, ¿eh? Hombre, pues, Ojo. y entonces se Con el inventan, apoyo del PP. Eduardo, se inventan el tipo de el terrorismo amable, el terrorismo de baja intensidad. Y empiezan a hablar de que, bueno, puede haber un delito de terrorismo, pero claro, empiezan a decir, ¿cómo vamos a catalogar que Pelomocho es igual que los terroristas de ETA? Dicen, no, ya hay un terrorismo de segunda clase. Que respeta los derechos humanos. Llegaron a decir. Increíble. Y ahora están en esa tesitura. Y están en esa tesitura cuando además ya el Parlamento Europeo ha dicho el otro día que a ver qué pasa. Que a ver qué pasa, que eso es lo que en España quieren amnistiar, delitos de terrorismo y delitos de corrupción económica, que en Europa eso no les gusta nada. Entonces ahora están en ese impasse de el gobierno no sabe qué ofrecer, porque lo que está ofreciendo a los de Junts no son gilipollas. Y les digo, ¿qué me ofreces? Acordaron la última vez. El último ofrecimiento era la modificación de un artículo del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que las causas tendrán una duración máxima de un año. ¿Por qué? Porque así, como esas causas, esos sumarios son muy difíciles de tramitar, dicen, no, si te pillamos otra vez declarando la independencia, no te preocupes, es imposible. En menos de un año se cierra el sumario y no hay condenas porque no hay pruebas. Los de Junts dicen, no me cuentes lo que va a pasar, lo que me tienes preparado. Tú dame soluciones y sobre todo a los de Junts, porque Esquerra, fijaros la posición de Esquerra, es muy buena. No, que salga la ley tal y como está, claro, ellos no tienen al Pelomocho fuera. Ellos tienen los suyos todos en España, indultados todos, que se pueden presentar a las elecciones inmediatamente. Por eso Esquerra no disputa la ley de amnistía, a ellos no les preocupa. Y además son sus máximos enemigos. Y lo que quieren, Junts dice no. Junts lo que quiere es que venga el Pelomocho, que venga con todos sus derechos civiles absolutamente reconocidos, que pueda presentarse a las elecciones y además hoy ya lo han dicho, se quiere presentar a las elecciones catalanas y a las europeas. Y eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a hacer el PSOE? Ahí está. ¿Qué van a hacer? Pues te voy a decir yo lo que va a hacer el PSOE porque nos acaba de llegar que el Parlamento de Cataluña está en estos momentos tramitando una ley para declarar unilateralmente la independencia, pese a que los letrados de ese Parlamento regional la ven inadmisible. El partido de Carles Puigdemont permite que la Cámara catalana admita el proyecto legislativo en plena negociación de la amnistía con el PSOE. O sea que o me das la amnistía o te declaro la independencia. Claro. Pero Eduardo... Porque como no tienes ningún general Batet, claro. No tienes ningún general Batet que se vaya a plantar en la plaza de San Jaime con un par de cañones o con una escopeta de perdigones, porque son unos putos mierdas que salen corriendo por las alcantarillas en cuanto ven al ejército español, que es lo que hicieron. Los corre alcantarillas, ¿os acordáis? Por las alcantarillas salieron corriendo. Bastó un cañonazo para abortar aquella declaración de independencia de octubre del 34. Bueno, pues como hoy no hay generales Batet en el ejército, no los hay. Por cierto, hay que decir que el ejército español acaba de perpetrar una acción heroica saliendo a protestar todos ellos como un solo hombre contra Enrique de Santiago, el cerdo comunista que está en Podemos, ¿no? En Podemos, ¿no? Era Partido Comunista. Claro, que está en la pocilga de Podemos. Bueno, pues este cerdo decía el otro día que estaba escandalizado porque en internet circulaba la foto de una comisaría en la que había una bandera de la extrema derecha. Y en esa comisaría lo que había era una bandera con la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés. Y dice este cerdo de la piara comunista de Podemos que eso es una bandera de la extrema derecha. Bueno, pues hoy han salido en internet, han salido algunos generales heroicos. Ríete tú del heroísmo del ejército español en Krasnivor. O en Otumba, o en Cajamarca. No, ríete, o sea, diciendo que es una barbaridad identificar la cruz de San Andrés, cruz de Borgoña, con la extrema derecha.
que les den la laureada, coño, a estos bravos militares españoles, que cuando mañana el Parlamento de Cataluña declare la independencia porque no ve clara la amnistía, Discutirán sobre la bandera. van a estar mirando a la Meca, y nunca mejor dicho. Por cierto, perdóname que te voy a apoyar. Por cierto, será la primera y última vez que me oigáis apoyar al Atlético de Madrid. Toma. Y tengo que apoyarte Toma. porque hoy los hinchas Apoyo del envenenado, Atlético, seguro. los hinchas del Atlético en la Plaza del Duomo han salido con esas banderas. Con la Con- Cruz de San con Andrés. la Cruz de San Andrés. Luego, evidentemente, maltratada la bandera porque ponen el escudo del Atlético en el centro. Pero sí es verdad que Se lo hoy, podemos por perdonar. primera y única vez, Se lo podemos ole perdonar. los hinchas del Atlético que en tierra extranjera han sacado las banderas antiguas. Luego, de España. recuérdame, Eduardo, que te pasé un vídeo de la afición madridista el otro día en Leipzig. Madridista, entre comillas. ¿Veis? Ala. Ni Ala elogiándolos, Madrid, ni ala elogiándolos. Ni elogiándolos. A la Madrid. Mira, no te iba a preguntar si se contempla que en el frontispicio de las casas cuarteles deje de rezar el todo por la patria y pongan aclaración. Todo por la pasta. Bueno, Todos eso ya por se la tapia. presupone, pero no somos fachas. Respétenos. Bueno, sí, podría ser, Por favor, no somos eh, fachas. como la frase es corta, la podríamos añadir, pero el lema del ejército español hoy es un refrán que decía mi abuela paterna, que decía con mucha gracia, navarra ella, decía, tripas llevan pies y no al revés. Tripas llevan pies y no al revés. Ese es el lema del ejército español, que están todos empalmados porque les endosen una misión OTAN. Están encantados en ir a hacer misiones de paz al culo del mundo, a defender la libertad porque cobran dietas. en el Líbano, a defender la libertad en las repúblicas bálticas, a defender la libertad en el Congo, que ya no se llama Congo, pero donde sea, donde sea. Mientras España se desmorona, ellos están defendiendo la libertad en el Líbano y los derechos humanos en el Líbano. Joder, Y la democracia, y la democracia parlamentaria que nos costó tanto. en Afganistán, que también han estado defendiendo la democracia parlamentaria en Afganistán. Volviendo a la noticia que Pero que España se va a tomar por el culo, ¿qué más les da si paga la OTAN? Coño. No, lo Tripas llevan pies y no al revés. Lo mismo. ¿Qué razón tenía mi abuela navarra? No, Eduardo, si eso se ha visto con las policías autonómicas. Y es que les interesa que a lo mejor haya 20 estados, hacer un ejército por cada región y seguramente cobrarían más, las estarían mejor policías equipados. autonómicas se Y nutrieron entonces, bueno, en buena medida lo mismo interesa de ex para agentes ellos. de la Guardia Civil y de ex agentes de la Policía Nacional que se cambiaron de cuerpo porque cobraban más. porque se cobraba más. Claro, Ya está, pues eso. ¿vale? Iba a decir que recuperando lo que habéis comentado de esta iniciativa legislativa popular que se va a llevar adelante en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Para declaración de independencia. Perdón, ¿qué ha votado el PSOE? Se habrá opuesto. Bueno, es que de momento creo que lo único que ha votado es los miembros de la mesa si lo admitían a trámite o no. El PSOE está un poquito viéndola venir, porque claro, esto es una medida de presión que ha puesto este. Claro. Y claro, tampoco le pueden decir que no, porque entonces ya terminan de liarla. Tampoco pueden decir que sí, para La no actitud terminar de liar. La actitud de todos los socios, entre comillas, porque no son sus socios, sino son sus chantajeadores, del gobierno es de una... es decir, lo quieren todo y lo quieren ya. O sea, no van a tener paciencia. Saben que ellos pueden hacer caer al gobierno en menos de 24 horas. Es el momento para Y ellos. entonces, claro, dicen, oye, mira, quiero lo de la amnistía, lo quiero, pero lo quiero ya. O sea, no me hables de un proyecto a largo plazo. No, eso lo quiero ya. Y si no me lo consigues ya, y tú sabrás cómo lo consigues, ¿No? pues voy a dejar de apoyarte y vamos a ir a elecciones y tú sabrás si vas a tener capacidad para repetir resultado o si te va a ganar el Partido Popular, lo que sea. Porque Y además el el gobierno que salga de esas elecciones, Norberto, que probablemente sea del PP, no va a tener cojones para reprimir la declaración de independencia que a continuación haré.
Porque Feijóo no va a tener cojones de mandarme al general Batet. Bueno, los Y tú lo asesores de Feijóo- sabes. Los asesores de Feijóo estarán todavía dándole vueltas a ver si la amnistía tiene algún encaje No, que ya están. constitucional, legal o no. Es decir, Pactarán una salida vía Quebec. Claro, es que Claro. por eso están Sin echando al lugar a órdago. dudas. El órdago que está diciendo Norberto lo están echando tan fuerte porque antes había el miedo a decir, le puedo presionar un poco a Pedro Sánchez y me lo puedo llevar por delante un poquito dialécticamente, pero tampoco mucho, porque no sea que vayan a ganar los del PP o vaya a ganar la derecha y entonces ya no voy a tener las mismas prebendas que con Pedro Sánchez. Pero el problema es que, como en las últimas elecciones generales que son de reciente convocatoria, que fue en julio, ya se ha encargado de decir el PNV, Esquerra Republicana, Junts y todo el que pasaba por allí, que ojito, qué buenas ofertas nos ha traído Feijóo, pues a lo mejor dicen, coño, pues si a lo mejor nos da igual sacárselo a Pedro Sánchez, porque es que Feijóo nos lo va a dar igual. O sea, ya no tienen el miedo de decir, bueno, si cambia el signo del gobierno, vamos a tener que estar 4, 6 años o 8 años sin que podamos llegar a las cotas de independencia. Si es que a lo mejor Feijóo se lo da. Entonces dicen, bueno, pues si nos lo tenemos que cargar a Sánchez, nos lo cargamos. Pues no tiene ese miedo Con ya. un Vox cada vez más débil. Claro, no, Vox está en. No, fuera de juego Vox está en hace 2 años fuera. en proceso de desaparición. Vox se va a licuar, literalmente, y después de licuarse, para las víctimas de la LOCSE convertirse en líquido, se convertirá en vapor. O sea, se evaporará. hombre, es cierto que el enconamiento de la situación en Cataluña, yo creo que, y la previsible blandura de siempre del Partido Popular, pues podrían hacer que Vox volviese a tener su oportunidad. Hay que recordar que fue uno de los elementos que le hizo crecer digamos, esa oposición, iba a decir más radical, bueno, una oposición al menos al separatismo en Cataluña que el Partido Popular había abandonado, que incluso Ciudadanos, que lo llevaba en su nacimiento, también había abandonado, y al abanderarlo Vox, pues fue lo que le hizo crecer. Entonces, bueno, habrá que ver si no se licúa antes, y se gasifica después, si, bueno, pues hay un enganche ahí de nuevo de Vox con sus votantes peperos, más, ¿cómo decirlo? Patriotas, si queremos. Bueno, no sé si a estas alturas decir de un votante pepero patriota es lo más ajustado. Hay algunos que vienen de dónde. De su casa. Vale. A ver, Carlos, descúbrenos a los patriotas del PP. Que no hay nada de patriotismo ahí. No, hombre, pero es verdad que yo tampoco me muevo mucho por esos ambientes de Vox y tal, pero hay mucha gente joven que no viene del Partido Popular, que se ha saltado. Es verdad, sí. La gente joven sí. La gente joven sí. No estoy haciendo méritos para que me fichen. No, pensé que te habías tragado el mantra de la transversalidad. No, Lo de la transversalidad yo creo que es un objetivo interesante, pero que nunca se cumplió. Es decir, cuando se decía, no, porque a Vox le votan muchos que vienen de la izquierda. Oye, como eslogan está muy bien, pero era una mentira. Hombre, vamos, por Dios. Nunca he estado por esos ambientes. La mitad de los dirigentes me odian y yo a ellos. Y no tengo nada. Algo habrás hecho. Ya somos dos. No tengo nada que somos dos. es la verdad. Y yo he visto mucha gente joven que que no ha pasado por el Partido Popular y lo que se ha encontrado en el escenario político es Vox, y como no hay nada, ninguna fuerza parlamentaria que tenga testículos, pues se han acercado creyendo que los tiene Vox, otra cosa es cuestión es que los tenga, y no han pasado por ese proceso del Partido Popular. De aquí a las elecciones catalanas, por meter algo de baza, porque hoy como he dormido 3 horas, estoy aquí escondiéndome, me echo para atrás, me escondo detrás de Norberto y así no me preguntas, pero pues va a ser cuando, como no tiene no se va a encontrar nunca, o es muy difícil pensar que se va a encontrar en el independentismo catalán en un escenario mejor. Yo creo que desde luego no lo ha habido. No. Y que lo hubiera en el futuro es difícil pensar que pudiera haber un escenario mejor. De aquí a las catalanas van a presionar, van a intentar hacerla, pero volvería a pasar lo mismo con una declaración unilateral de independencia. Es que ahora les va a salir bien. ¿En qué se traduce eso? Porque yo me puedo declarar independiente del río Manzanares, No. la República del río Manzanares, que es donde vivo, pero ¿en qué se traduce eso? No, recordemos a nuestros oyentes que la declaración de independencia de Puigdemont
la aborta el propio Puigdemont. Yo veo una cosa. 20 segundos después, ¿no? No, 8 segundos. Fue una república independiente de eyaculación precoz. Duró 8 segundos. Al final, 8 segunditos. todas las cuestiones jurídicas tenemos a Cepeda, que es un profesional del ramo. Yo mismo he estado 10 años en el bar de Derecho, o sea que puedo aportar muchas cosas. Pero Yo estuve más que tú. al final El mítico bar de Derecho de la Complutense. me preguntaban del otro año aquí. La cuestión es, si no tienes ejército y no tienes unas fuerzas armadas, tu independencia nunca va a ser posible. Y un reconocimiento internacional. Vamos a ver. Luego, dado ante una realidad, Si tú lo decías al principio del programa, Carlos, o sea, sí, no hay nada, no hay oposición. aun con ejército, suponiendo que el ejército español fuera la Wehrmacht de los años 40, que no lo es. Pues ya puedes tener un ejército cojonudo. Puedes tener, pero si no tienes voluntad. Ya, pero lo digo por el lado independentista. Y no tienen voluntad. El lado independentista no tiene unas fuerzas armadas. Y Eso es la única manera. Bueno, y el lado supuestamente españolista tampoco las tiene. Si tuviera una- ¿España qué fuerzas armadas tiene? Para España tiene el ejército. No, pero le voy a comentar a Carlos Pero que ese. no va a poder imponer su No, posición. ojo con eso. Mira, Porque eso. a lo mejor no le hace falta imponerlo porque el rival no comparece. No, aparte que no El comparezca, rival se retira. Norberto Si el no se rival se retira, no te hace falta ni la fuerza. Te hace falta quizás mantener el orden y para eso tiene los Mossos. Ahí está, que es lo que voy a aportar. ¿No os acordáis hace unos años que hubo una demanda por parte del Estado a los Mossos de Escuadra porque estaba comprando los Mossos de Escuadra armamento pesado para los Mossos de Escuadra? Que dijeron, guerra. Pero Vamos a se ver. intentó porque es necesario. claro, pero tenía que pasar por el que usted no puede comprar a la policía ametralladoras, subfusiles, Armamento de guerra. armamento de guerra. Si se hacen con eso y se dispararon las licencias de armas y se intentó hacer una pequeña unidad blindada. Claro. Es que el paso es ese. O sea, si no hace falta tener un ejército formal, armas a los Mossos de Escuadra y a los de Prosegur si hace falta. Pero la quiso, Sí, la mientras quiso que te- constituir porque entiende la necesidad de que eso lo tienes que tener para imponerlo. Sí, pero a sí. día de hoy no lo tiene. Claro, pero es que fuera de bromas, lo que hemos dicho antes y se está investigando, son las relaciones de Pelomocho y Putin. Querían alquilar una parte del ejército ruso y Putin iba a mandar 10.000 una soldados. división o 3 regimientos. ¿no? 10.000 soldados. Bueno, igual que la OTAN tiene, lo que pasa es que eso estamos digamos, hablando de un escenario, de un enfrentamiento ya más descarnado aún que el que se está viviendo Sí, sería apocalíptico. en territorio ucraniano. Pero imaginaos una Rusia que le dice a una Cataluña secesionada, Venga, bueno, mejor os dicho, apoyamos. oye, os vamos a apoyar vuestra Claro. independencia, además vamos a garantizarla, pero en Tarragona vamos a montar una base militar Claro. en la que quepan Claro, pues igual que- 50.000 rusos. Igual que tú se la has soldados rusos, montado en etcétera. Estonia, en Ucrania y Claro. tal, pues dirá, Bueno, no hecho, queréis en la lío, historia pues. reciente de Europa se han creado naciones solo con la idea de instalar ahí bases norteamericanas. Claro. Con lo cual, o sea, naciones que no existían ni en la mente de sus más conspicuos nacionalistas se han creado solamente para que los Estados Unidos pongan ahí una base militar. Hablabais antes porque uno de los peligros que hay siempre en estas cosas es que haya una nación extranjera que reconozca rápidamente la independencia de Cataluña. No sé si hemos comentado ya en las últimas semanas, porque creo que ha sido hace poco. La actualidad nos atropella. ¿No ha sido hace escasos días o alguna semana en la que el expresidente Zapatero ha contado que él hizo una gestión en 2017 a solicitud del gobierno de Mariano Rajoy, que fue ponerse en contacto con el gobierno de Venezuela para saber si iban a reconocer la independencia de Cataluña? Sí. ¿Cabe mayor humillación? ¿Cabe mayor humillación para la diplomacia de un país y para un gobierno que hay que recordar que tenía mayoría absoluta, ¿vale? El de Mariano Rajoy, 186 que diputados. tener que recurrir a el presidente, claro, Zapatero, para que hable con alguien en Venezuela y le diga no le conozcáis la independencia de Cataluña, por lo menos de momento, ¿vale? Me han dicho que no seáis malos y tal, bueno, o sea, es humillante. Pero ¿hubo algo en esos días salvable de la actitud del gobierno? Nada, en absoluto. Increíble. Nada. Increíble, porque lo de los separatistas, efectivamente, como tú dices, pues fue
una ridiculez, porque declaro la independencia, 8 segundos más tarde La suspendo. la suspendo porque no tengo forma, como decía Carlos, no tengo forma de ejercerla. Fíjate que se habían hablado de proyectos según los cuales pues iban a ocupar edificios públicos, etcétera, etcétera. Pero claro, el funcionario de la Generalitat diría ya, pero a final de mes esto quién lo paga, ¿vale? Entonces, como no venga el Estado español y me pague la nómina, ¿quién me la va a pagar? ¿Me va a pagar la Generalitat? La República Independiente de Cataluña. Joder. Por eso es que fueron para atrás. Pero es que incluso peor que la actitud de los separatistas, con ser repugnante, es el gobierno de España. Es que cada vez que conocemos una noticia de cómo el gobierno de Mariano Rajoy gestionó aquellas jornadas del 2017, es que, claro, frente al pelotón de fusilamiento al que tendrían que haber comparecido los líderes separatistas, había que acompañarle del gallego del Piolín. O sea, es que cabe mayor traición a la nación española que la que hizo también Mariano Rajoy Brey en aquellas jornadas luctuosas. O sea, es que es repugnante, que se merecía compartir paredón con los líderes secesionistas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por eso, porque al gobierno del PP entonces le importaba 3 carajos la unidad de España. Y ahora. No, al de entonces y al de ahora más. Sí. Y al de ahora ya mucho más. Porque además todavía el Brey pues era un pájaro que era un registrador de la propiedad, bueno, alevín de Fraga y de los sucesores de Fraga. Pero es que el que tienen ahora al mando del PP, ese es un nacionalista gallego del que hemos estado hablando antes. A este no le tienen que convencer de nada. No le tienen que convencer de nada. Por eso, y está fenomenal la noticia que hemos expuesto, ahora el que tiene que mover ficha es el gobierno, es el Partido Socialista. ¿Qué va a hacer? Y es que yo lo veo muy negro porque no puede hacer nada. O sea, o vamos abocados a que dejen gobernar al gobierno, que no hagan absolutamente nada. Porque mientras el gobierno no plantee posiciones en el Parlamento que haya que votar, mientras no presenten leyes, los presupuestos los prorrogan, bueno, pues seguiremos teniendo a estos tontos del gobierno durante los 3 años o 2 años y medio que dan de legislatura, o 3 años, sin hacer nada. Bueno, pues seguirán en sus bonitos asientos. Porque es imposible, legalmente es imposible, que les den amnistía a los que Junts está poniendo encima, que son a Puigdemont y a su clase dirigente. Es imposible. Lo que pasa es que para ellos es requisito. Y para ellos es requisito fundamental, pero también viene la contraposición y es la contraparte la que ha dicho Norberto. Y yo estoy absolutamente convencido. Por mucho que luego en un futuro, dentro de X elecciones, es verdad que el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco van a pactar con el PP cuando gane las elecciones del PP. Pero van a pactar una vía separatista como la vía canadiense, como la vía de Quebec, todo muy demócrata, todo a largo plazo. Y ahora, ¿por qué aprietan? Porque ahora saben que están negociando con unos tíos que odian a España. Porque al PP le da igual, pero es que al PSOE y a los comunistas odian a España y nunca van a tener unas condiciones políticas y sociales, incluso internacionales, más a su favor que en estos momentos. Nunca lo van a tener. Si es que, vamos a ver, Juanma, tus razonamientos son impecables desde un punto de vista legal. Claro que sí. Pero adolecen de lo que para mí es el principal problema. Nos enfrentamos a un proceso revolucionario. Sin lugar a dudas. A un proceso revolucionario. Y al que tiene la voluntad de encabezar un proceso revolucionario y conseguir a través de ese proceso revolucionario sus ilegítimos objetivos políticos, la legalidad vigente le importa una mierda. Porque si no, una mierda. Al Soviet de Petrogrado, la legalidad zarista le importó una mierda y configuró otra legalidad.
nos está dando la razón, aunque sea de poquito en poquito. Sigo confiando que por mucho que el gobierno español traicione, por mucho que el gobierno español se pase la legalidad por debajo del arco del triunfo, que se la pasará, que se la está pasando. Por encima, como todavía, hoy España, en Europa no lo van a permitir, no lo van a permitir. Y si os dais cuenta, ahora mismo, la independencia de Cataluña por la mía, ya no voy a ejemplo principal, no lo van a permitir. Y fijaros si es importante los movimientos que están haciendo en Europa, que por cierto, yo soy de acuerdo, les importamos 3 canastos y más. La mayoría de los países de Europa. Pero Europa legalmente no lo va a permitir. Por eso yo decía que, y precisamente estas últimas declaraciones y consejos de Europa han puesto al gobierno en un callejón sin salida, porque les están diciendo ya claramente que no pueden amnistiar a los que quieren amnistiar, se lo están diciendo claramente. Y los jueces españoles, ante esa situación, una de dos, o hay una rebelión armada de los independentistas catalanes, en donde ya veremos qué es lo que pasa, porque si se declara esta declaración otra vez una declaración unilateral de independencia, apoyada por un reconocimiento exterior de uno, dos o a lo mejor más países de los que podamos esperar, y tiene que haber, por supuesto, un apoyo armado a este proceso. Si no, lo tienen muy difícil. Les han puesto en un callejón sin salida. Eso hoy el gobierno del Partido Socialista ha pedido otros 15 días de plazo para seguir negociando, porque no les pueden dar lo que les han prometido que les van a dar. Y o mucho me equivoco, o al final, y además es que no les da tiempo. Si es que estos tíos quieren la amnistía para que Puigdemont se presente a las elecciones catalanas y al Parlamento Europeo. Es imposible, no da tiempo. No da tiempo. No sé qué les van a prometer. Posiblemente lo que les prometan será tan importante, que nunca nos lo dirán, nunca lo van a hacer público, será tan importante que traguen los independentistas. Y tragarán, porque es imposible lo que quieren hacer. Y tragarán, y ya veréis cómo tragarán. Y yo creo que los tiros van por esa vía, por la vía eslovaca. Bueno, esto, en vez de, nos olvidamos de declaraciones unilaterales y que causen mucho ruido en Europa, pero vamos a ir a un calendario perfectamente firmado, comprobado de poco en poco, que de aquí a 10 años Cataluña, por la vía legal, salga de España. Yo creo que van por ahí los tiros, creo. ¿Algo que añadir? Sí, yo creo que nos deja una enseñanza importante para los que nos oponemos a este proceso de desintegración de la nación española. Nos deja una enseñanza importante el enemigo, el separatismo. Tú has dicho con toda claridad, Eduardo, que para el separatismo lo menos importante es la legalidad. Y la legalidad, si opone a su objetivo político, pues van a pasar por encima de la legalidad. Pues bien pensado. Bien pensado, efectivamente. Lo que tenemos que pensar a los que nos duele España y a los que queremos defender la unidad nacional es que si la legalidad vigente no solamente no sirve para proteger esa unidad indisoluble de la nación española en la que dice basarse, sino que está claramente en contra de ella, es decir, la legalidad vigente está atentando en contra de la unidad nacional, pues habrá que pasar por encima de la legalidad. Si se puede en algún momento, por la fuerza. Y mientras tanto, pues haciendo pedagogía. Oye, mirad, es que estas leyes que nos hemos dado, como decía antes pomposamente Carlos, para ridiculizar a los que lo repiten como un mantra, es que estas leyes que nos hemos dado no solamente no sirven para garantizar la unidad nacional, sino que la están poniendo en riesgo. Entonces, hay que buscar otro tipo de legislación. Hay Eso hay que tenerlo claro. Y si en algún momento dado las fuerzas son las suficientes, pues hágase. Mira, cámbiense las leyes. La semana que viene, el viernes de esta semana es 23 de febrero, ¿vale? Siempre se comenta algo alrededor de aquel acontecimiento histórico. El martes que viene hablaremos. ¿Vale? Pues voy a hacer un recordatorio, que creo que ya lo hemos comentado en semanas anteriores. Si lo habéis visto, pues concedió una entrevista por su 90 aniversario. ¡Qué asco! El fundador de La Razón. ¿Vale? El fundador de La Razón, el Ansón. Ansón, efectivamente, que reconoce que él y todo el arco parlamentario, desde el PSOE
hasta el separatismo estaban detrás del 23F para reconducir el proceso político, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo lo querían llevar a cabo? Bueno, pues querían cambiar el gobierno, querían tumbar el gobierno Suárez, querían tumbar los gobiernos de la OCDE y querían instaurar una nueva legitimidad. ¿Y cómo lo querían hacer? Y lo defendía, y incluso él decía que era perfectamente legal, perfectamente constitucional. Pues querían, pues como se produjo, entrar por las armas en el Congreso de los Diputados y una vez reunidos ahí todos los diputados, elegir un nuevo presidente del gobierno, un nuevo gobierno. Bueno, pues oye, mira, y Ansón defiende que eso era perfectamente constitucional. Pues mira, yo no sé. ¿Pero por qué era perfectamente constitucional? Porque dice él, y ahí la prodigiosa imaginación de este anciano repugnante, que es Luis María Ansón, porque el objetivo del golpe en el que yo participaba, era parar el golpe de los generales franquistas que ya se estaba gestando. Fantástico, fantástico. Oye, pues o sea, acojonante. Es decir, de poner a un gobierno por la fuerza y nombrar un gobierno de concentración nacional para salvar a la nación es legítimo, ¿no? ¿Nos dices eso, Ansón? Pues estoy de acuerdo. Pues nada, pues para adelante. Bueno, yo, mientras oía hablar a Juanma de asuntos legales importantísimos, recordaba aquello que decía el gran Lenin: ojo, que nadie me tome el número cambiado. Yo no soy leninista, mucho menos, pero Lenin no tenía la inteligencia de un cangrejo de río, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Todo lo contrario, era más listo que el hambre. Bueno, pues Lenin decía, es que esto retrata muy bien lo que hacen los gobiernos de España para enfrentarse al separatismo. Decía: no os fiéis de los comunistas alemanes, porque para asaltar un tren compran los billetes. Son tan rigoristas, son tan legalistas, que para asaltar un tren, para ejercer una acción revolucionaria, compran los billetes, coño. Cuando se asalta un tren no se compran los billetes. Pues es lo que hacen los gobiernos de España frente al tren de la revolución separatista catalana, vasca, gallega. Comprar billetes para en el vagón restaurante negociar con ellos. No, coño, vuela el tren. Vuela el tren, joder. No compres billetes para subirte al tren y en el vagón restaurante charlar con ellos. Eduardo, te voy a tener que dar la enhorabuena por una cosa. Ya nos están baneando en YouTube. Ya están. No, es que algunos oyentes nos habían dicho que estábamos perdiendo, que se ve un poco borroso y que encima se oye un poquito regular el sonido. Se ha ido por un rato, ¿no? Y tal. Y me he metido en el ordenador, pues me habrán visto algunos los que están viendo la tertulia, que me he levantado, porque el programa, nuestra transmisión funciona perfectamente. No es culpa de Juanma, ¿no? No, y me he metido y posiblemente es que ya estamos, bueno, pues es verdad que cada vez nos sigue más gente. De hecho, estamos ahora hemos tenido picos ahora de casi 300 personas en directo. Y en YouTube normalmente estamos que ya se lo digo a los oyentes, que lo difundan, porque cada vez somos más los suscritos y cada vez nos ven más. Estamos en torno a casi a las 15.000 visualizaciones mínimo la tertulia semanal. Pero Ángel, ¿qué mierda es banear? Banear es que piratear o hackear o intentar tumbar el canal en directo. Ah, joder. Es que, bueno, es que en el argot tecnológico. Yo veo que nos estamos viendo aquí. Sí, yo también. Ha habido un momento que se ha perdido un poco el sonido, incluso la imagen. Por eso me he levantado, que me ha visto alguno de los oyentes me ha dicho, me he tenido que levantar porque lo estaba viendo desde aquí, desde el móvil, y joder, si yo lo estoy viendo, coño, pero yo lo veo con el programa nuestro, no con el YouTube. Digo, que con un programa de esos. Para una vez que Juanman está prácticamente acercando al micro, vienen a joderte, Juanman. Pero ¿sabes lo que no pasa? te valga como excusa para decir que es que te has acercado. Claro, Eduardo y yo el otro día comentamos que en esa gran amplitud de peticiones, de suscripciones, está entrando mucha gente de izquierdas. Sí. Muchos. Nos pidieron amistad los podemitas de Pontevedra. Sí, correcto. Manda piden carajo. para entrar En el entonces, YouTube. Es una de dos. Manda carajo. En el Facebook del programa. De Pontevedra. Sí, el saltimbanqui que se ponía. Bueno, una de dos. ¿Cómo lo verían? Una de dos, como decía Eduardo.
o quieren saber la verdadera historia de los hijoputas de sus abuelos y de Sí, sus sí, padres claro. que mataban gente por el mero hecho de ser católico. Les pone que cachondos mataba eso, gente por el mero porque hecho sueñan con hacer lo mismo con Claro. nosotros, ¿eh? Y el problema es que a ellos les gustaría que cuando les contamos lo que hacían con los nuestros de hace 100 años, a ellos les gustaría hacer lo mismo con nosotros, pero se van a joder que no van a poder. Y entonces, ya también, cuando me des paso para Ahora mismo, sí. hacerla, pues les vamos a contar otra. Mira, esto va dedicado a los comunistas malagueños. La memoria azul, La memoria para azul. que esos podemitas de Pontevedra que nos siguen con tantísimo interés se enteren de lo que hacían los hijoputas de sus abuelos, incluso bisabuelos. Escucha, y alguno del Que PP, eran una panda de hijoputas. en alguno del PP de Pontevedra también que va poniendo placas, también tampoco le viene mal. Sí, sí, sí. No, Bueno, también. pues A los tontos del culo del PP también. Que tampoco le viene mal un Esta va poquito. dedicada a los malditos socialistas y comunistas malagueños que acabaron pues, con unos hermanos falangistas. Hacía mucho calor en Málaga aquel domingo de julio de 1935. Los hermanos Moscoso acababan de oír hablar a José Antonio en el Teatro Cervantes. Ya no había ninguna duda. Al día siguiente se afiliaban a la Falange. Manuel y Antonio ya venían simpatizando con el sindicato estudiantil SEU, al que habían apoyado en diversas reivindicaciones, pero las contundentes palabras de José Antonio y de Manuel Mateo decidieron su trágico destino. A las órdenes del jefe provincial Domingo Lozano, ambos hermanos, a partir de las elecciones de febrero del 36, pasan a formar parte de la primera línea de la Falange malagueña. El 17 de marzo, por orden del gobernador civil, Manolo, junto con otros camaradas, se ingresa en prisión. Antonio logra escapar de ser detenido y, en su condición de secretario provincial del SEU, asume interinamente la jefatura del Sindicato Azul. Los estudiantes católicos, que hasta entonces habían apoyado las acciones del SEU, desaparecen como por arte de magia. Al poco tiempo, Manolo es puesto en libertad y se desplaza de inmediato a Madrid para recibir órdenes de los mandos nacionales para reestructurar la Falange en Málaga, asumiendo el mando de una escuadra de la primera línea. Son pocos camaradas en Málaga y la mayoría están detenidos. El 18 de julio se alzan en armas contra el gobierno del Frente Popular, pero la indecisión y negligencia de los mandos militares abortan el levantamiento. Los hermanos Moscoso vuelven a su domicilio y se esconden, hasta que el 17 de agosto son detenidos y enviados al Tribunal Popular situado en el cuartel de la Trinidad. En el momento de la detención les preguntan: ¿son ustedes fascistas? Y ambos hermanos contestan al unísono: somos de Falange. Allí son torturados e interrogados por el Comité de Salud Pública. Intentan engañarlos ofreciéndoles la libertad a cambio de que delaten a los pocos camaradas que todavía siguen libres. Los frentes populistas se equivocan. De los hermanos Moscoso no sale una sola palabra de delación. El 30 de agosto, unos milicianos gritan sus nombres. De inmediato comparece Manolo. Los rojos le preguntan por su hermano y va a buscarle. Le despierta Antonio con un beso fraternal en la frente. Ambos están en pijama. Al levantarse, Antonio le pregunta a un miliciano: ¿me he visto? Le contestan: ¿para qué? Son fusilados a las afueras de la cárcel cuando los hermanos se unen en un último abrazo. Ese día Antonio cumplía 21 años. Los hermanos Moscoso cumplieron con su compromiso revolucionario e hicieron suya la última frase con la que José Antonio cerró el discurso del cine de Cervantes: no importa, cada uno en su tumba habrá un día en que sienta retemblar los huesos bajo el paso triunfal de las legiones nuevas. Arriba España. Así era la Falange malagueña. ¿Os enteráis, rojos de mierda? ¿Eh? Pues ala, intentad venir a por nosotros. ¿Cómo lo voy a disfrutar? Yo supongo que vendrán por vosotros, porque yo soy una persona moderada. Sí, tú Y de eres. consenso, sobre todo de consenso. Eres más moderado que Margallo. Oh, por ahí, Más moderado que Por Margallo, ahí, que ya es pero- decir. Bueno, Eduardo, yo no sé si tú lo habrás visto, si lo has visto, yo supongo que te habrá gustado la contestación de Margallo a los iletrados que en Sí. un programa de televisión española calificaban de asesino a Hernán Cortés. Ahí estuvo bien Margallo, por Tuvo ahí. que salir Margallo, que era el único que conocía algo del personaje, a defender al personaje y a defender la obra de España en Le ¿Ah, sí? explicó aquella Le metió un presentadora que repaso. se meaba cuando se duchaba. ¿os Le metió un acordáis? repaso La Milá, Mercedes esa que Milá, meaba cuando se duchaba. A Mercedes a Milá. Mercedes Milá, que es la que dijo que Hernán Cortés era un vulgar asesino, ¿vale? Joder. A Torrente, no sé cómo se llama Torrente en realidad. Santiago Segura. Santiago Segura,
que, bueno, no abundó mucho en sus comentarios, pero dijo, habría que preguntarle a los aztecas. Y estuvo fantástico Margallo en su respuesta diciendo, bueno, si en vez de los aztecas le hubieran preguntado a todos aquellos pueblos prehispánicos a los que los españoles liberaron del yugo de los aztecas, pues a lo mejor la respuesta era distinta. Mira, esto es, no lo vi porque yo Te lo pasaré porque es muy bueno. no veo televisión. Ahora os contaré Convencional qué no pasó veo. en ese programa también, No que fue veo. también sonado. Porque, entre otras cosas, el público, porque estos hicieron una selección de 100 personajes históricos españoles de la historia. Entre ellos estaba Julia Otero. O sea, que te quiero decir. O sea, Franco creo que no pasó la primera. No, la primera había no como pasó. 20 personajes Sí, que no, dices tú, no estaba estaba nominado. Lo han contado. El primer corte es un programa que quieren elegir el español mejor del mundo, de la historia. Entonces, en el primer corte iba Franco. Eso es lo que quería pero el decir. primer corte no lo pasó. No. Y entonces han pasado De por hecho, toda en la banda, selección. la que se mea en la ducha, cuando se ducha, todos esos guarros. Sí. Guarros, sí. De hecho, a Franco no le quisieron poner porque tenía mucho voto popular, pero entendieron que Franco debe ser. Podría salir el tiro por la culata. Como era de la nacionalidad gallega, que es la que le quieren quitar, Claro. dijeron, no, esto es para España solo. No Si hubiese para sido para la gallega, lo hubieran dejado. sí, entonces sí. Pero claro. Están repitiendo lo que hizo el grupo Telecinco en toda Europa con el cambio de milenio, año 2000. Telecinco, la entonces de Berlusconi, encarga a todas sus sucursales en Europa que hagan una encuesta, una macro encuesta, preguntando a sus televidentes cuál ha sido en Alemania el alemán más importante del siglo XX, en Italia el italiano más importante del siglo XX, en Portugal y así. Y entonces tuvieron que cancelar la emisión porque les salió en Telecinco Alemania a la macroencuesta que el alemán más importante del siglo XX había sido Adolfo Hitler. En Italia, el italiano más importante del siglo XX había sido Benito Mussolini. En Portugal, el portugués más importante del siglo XX había sido Salazar. Y en España había sido Francisco Franco. Entonces, claro, a la democrática Telecinco pues no le pareció oportuno emitir los resultados de ese referéndum democrático impecable en el que sus televidentes del continente habían dicho que los nacionales más importantes de esas naciones con implantación de Telecinco eran Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Salazar y Francisco Franco. ¿Cómo lo has leído? Pues ahora tratan de hacer lo mismo, pero eso. Dentro de los que pasaron el corte, dinos alguno ahí curioso, ¿no? Entonces, claro, hoy la española más importante que Isabel la Católica, sin duda ninguna, Julia Otero, o la que se mea en la ducha, la Mercedes Milá. ¿Alguno más así importante? De este corte no lo viste, es que no veo. Cuando lo vi un poco por encima y vi más o menos el pelaje del 20%, dije, pues es que no merece la pena. Y me quedé ahí, pero vamos, esto sabes cómo va a acabar, ¿no? Sabes quién está en la pole para que gane el número 1. Bueno, Dolores Ibarruri estaba, entre los 100 primeros. Claro. Dolores Ibarruri. Claro. Estaba ahí entre los 100 españoles más importantes de la historia. Ese putón comunista llena de ladillas. Cuidado que estamos hablando de elevada a la la categoría historia de España. de Teresa de Calcuta. Vamos. No podría estar Adriano, que dice, bueno, pero mira, emperador. Ya tenemos que ir terminando, supongo. En todos esos países que has ido contando, Portugal, Italia y Alemania, salen gente que podrá ser discutible o no, pero son figuras del siglo XX. Hombre, pero te contarás. aquí con el nivel intelectual que tenemos, cultural, de cangrejo de río, pues saldrá Julia Otero, Jennifer Hermoso, la madre que los parió, algún gilipollas. La Mercedes Milá o algún concursante Gran Hermano. Se supone que en la pole para ganar este programa, que claro, lo ven que esto, yo es que no lo veo porque es que no pierdo el tiempo en gilipolleces, pero seguramente pueda que gane García Lorca, porque claro, es una cosa que ahí se queda entre medias, en la cultureta, queda bien. No han leído nada de García Lorca, no han leído nada. Por supuesto, de la vida de García Lorca no saben nada, pero como hablan de oídas. Bueno, pues vamos a despedirnos recordándole a esta guarra que se mea en la ducha,
Y lo digo porque lo ha confesado ella, Sí, ¿eh? sí. Que se mea en la ducha. ¿eh? Que para mí, desgraciadamente es sobrina de Mercedes Milá, la jefa de enfermeras de la División Azul. En todas las familias hay un gilipollas, un retrasado Y un guarro. y un guarro que se mea en la ducha, ¿eh? Con lo cual al que viene después a ducharse le deja la ducha que no vea. Bueno, pues a ver, Merceditas, algo elemental. Thomas Jefferson, al cual seguro que tú admiras muchísimo, el tercer presidente de los Estados Unidos, tuvo un hijo con una esclava negra suya, llamada Sally. ¿Qué hizo Thomas Jefferson con ese hijo? Lo vendió como esclavo. Hernán Cortés tuvo un hijo con Malinche, con la India que le sirvió de guía, de introductor, de traductora. Tuvo un hijo con Malinche. Le puso el nombre de su padre, Martín Cortés. Se educó con Felipe II, nada menos, el hijo del emperador, y le ordenó caballero de la Orden de Santiago, además de hacerle heredero personal suyo. Esa es la diferencia. Ese era Hernán Cortés. Tu admirado Jefferson vendió a su hijo como esclavo. Esa es la diferencia. Gorrina, para que te sigas meando en la ducha. ¡Hala! Que nos tenemos que ir. Hasta el próximo día. Adiós. Te he enviado lo de Margallo.